sol de la mañana entraba por las ventanas de mi apartamento en Gracia, iluminando los azulejos catalanes que había coleccionado durante años. Cada uno tenía una historia como el que compré el día que me ascendieron en la firma contable, o aquel que Carlos me regaló en nuestro 20º aniversario antes de que el cáncer se lo llevara. Mi nombre es Laura Martínez. Tengo 58 años y llevo una década viviendo sola desde que mi marido falleció. No ha sido fácil reconstruir mi vida, pero lo he conseguido con esfuerzo y determinación, las mismas cualidades que me permitieron comprar este piso en uno de los barrios más encantadores de Barcelona, sin ayuda de nadie. Todas las mañanas sigo la misma rutina, me levanto a las 6, preparo café con una pizca de canela, riego mis plantas del balcón y desayuno mientras reviso mis cuentas. Soy contable desde hace 30 años y los números me dan una seguridad que las personas no siempre pueden ofrecer. Los números no mienten, no traicionan, simplemente son. Mi vida estaba ordenada como mis libros de contabilidad. Tenía mi trabajo en un respetable despacho de Lake Sample, mis amigas Carmen e Isabel con quienes quedaba los jueves para tomar vermut, mis clases de cerámica los sábados y lo más importante, mi independencia. No era una vida extraordinaria, pero era mía, construida con esfuerzo después de superar el dolor de quedarme viuda. Deberías buscar compañía, Laura, me decía Carmen cada vez que nos veíamos. Una mujer sola a nuestra edad. No estoy sola, le respondía siempre. Tengo mi trabajo, mis amigas, mis plantas. Y sobre todo, tengo paz. La paz. Ese tesoro que no sabía que era tan valioso hasta que lo perdí. Aquel martes de marzo el timbre sonó cuando estaba a punto de salir hacia la oficina. Al abrir la puerta me encontré con Miguel, mi único hijo, de pie con una maleta grande y una expresión que no veía desde que era un niño asustado. «Mamá», dijo con esa sonrisa que siempre conseguía derretir mis defensas. «¿Podemos hablar un momento?» Miguel tenía 32 años, pero en ese instante parecía el niño que se escondía detrás de mis piernas cuando conocía a extraños. Dejé el maletín en la entrada y nos sentamos en el salón, ese salón donde había celebrado su graduación universitaria, donde había llorado la muerte de su padre, donde habíamos compartido tantos momentos. «Han vendido el edificio donde vivíamos», explicó Miguel pasándose la mano por el pelo con ese gesto nervioso tan suyo. «El nuevo propietario nos ha dado un mes para salir. Todo está carísimo ahora, mamá. Sofía y yo hemos estado buscando, pero...» «¿Sofía?», pregunté. Sabía que mi hijo tenía novia desde hacía unos meses, pero nunca la había conocido. «¿Mi novia?», sonrió por primera vez. «Es increíble, mamá. Es diseñadora de interiores muy talentosa. Estamos juntos desde hace 6 meses. Te va a encantar. ¿Y necesitáis...?» «Un lugar donde quedarnos mientras encontramos algo», completó mi frase. «Solo serían unos meses hasta que la situación mejore. Te prometo que apenas notarás que estamos». Debería haber escuchado esa voz interior, ese susurro que me advertía. Pero, ¿qué madre le niega ayuda a su hijo? ¿Qué madre no siente ese impulso primitivo de proteger incluso cuando ese hijo ya es un adulto? «Por supuesto, hijo», respondí. «Esta es tu casa». La sonrisa de Miguel iluminó su rostro. Me abrazó como cuando era pequeño y me prometió que sería temporal, que me ayudarían con los gastos, que apenas notaría su presencia. 3 promesas, 3 mentiras. Al día siguiente Sofía Álvarez entró en mi vida y nada volvió a ser igual. Era alta, con ese tipo de belleza que parece salida de una revista. Cabello castaño perfectamente peinado, maquillaje impecable, incluso a las 9 de la mañana ropa de marca que parecía recién comprada. Cuando entró en mi apartamento lo inspeccionó todo con una mirada evaluadora que intentó disimular tras una sonrisa brillante. «Es un placer conocerte al fin, Laura», dijo abrazándome con un perfume tan intenso que me hizo toser. «Miguel habla maravillas de ti». «El placer es mío», respondí notando cómo me llamaba Laura en lugar de señora Martínez, como habría esperado de alguien de su generación conociendo a la madre de su novio. «Qué apartamento tan encantador», comentó observando mi salón. «Tiene mucho potencial. Con algunos cambios. Mi madre tiene un gusto exquisito», interrumpió Miguel lanzándome una mirada de complicidad. «Ha decorado todo ella misma». «¿Se nota?», respondió Sofía con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es muy... tradicional». Aquella fue la primera señal, pero la ignoré. Al fin y al cabo las diferencias generacionales son normales, me dije. No podía esperar que una joven de 29 años apreciara una decoración elegida por alguien de mi edad.
Las primeras semanas fueron llevaderas. Yo seguía con mi rutina, salía temprano a trabajar, y cuando volvía por la tarde encontraba a Miguel buscando empleo desde su ordenador. Sofía supuestamente trabajaba en proyectos freelance, aunque nunca la vi realmente ocupada. Poco a poco, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Mi cocina, antes impecable, aparecía con platos sin lavar. Mi sofá donde me gustaba leer por las tardes estaba permanentemente ocupado por Sofía viendo series en mi televisión. Los gastos de electricidad se duplicaron, pero cuando mencioné dividir las facturas, Miguel me miró con esos ojos de cachorro. Mamá, estamos ahorrando para encontrar un piso. En cuanto tenga trabajo te compensaré por todo. Y yo como siempre cedí. Un día regresé temprano del trabajo con dolor de cabeza. Al entrar escuché voces en el salón. 4 mujeres jóvenes estaban sentadas en mi sofá bebiendo mi vino de las copas de cristal que Carlos me había regalado en nuestro primer aniversario. «Laura», exclamó Sofía al verme, «te presento a mis amigas. Estamos teniendo una reunión de negocios. Vamos a lanzar una línea de maquillaje orgánico». Me limité a sonreír, saludar educadamente y retirarme a mi habitación. Desde allí escuché sus risas hasta bien entrada la noche. Al día siguiente encontré manchas de vino en el mantel que mi madre me había bordado antes de morir. Fue entonces cuando decidí investigar un poco. Sofía había mencionado varias veces que era diseñadora de interiores graduada en una prestigiosa escuela de Barcelona. Una tarde, mientras ambos estaban fuera, busqué su nombre en Internet. Primer giro inesperado. No encontré ningún perfil profesional de Sofía Álvarez como diseñadora de interiores. En cambio, descubrí una noticia de hacía 2 años sobre una empleada despedida de un estudio de diseño por apropiarse de ideas de sus compañeros. La foto mostraba a Sofía saliendo de los juzgados tras una demanda que había perdido. Mi corazón se aceleró. Mi hijo estaba con una mentirosa. ¿Sabía Miguel la verdad? Guardé la información decidida a observar más antes de confrontar la situación. A medida que pasaban las semanas, Sofía se volvía más cómoda y menos considerada. Se levantaba al mediodía, usaba mis productos de baño sin permiso e incluso comenzó a vestir algunas de mis prendas, justificándose con un casual: «Pensé que ya no las usabas». Miguel finalmente encontró trabajo en una tienda de electrónica. No era el empleo de economista para el que había estudiado, pero al menos aportaba algo. Sin embargo, para entonces ya había pasado de ser mi hijo cariñoso a convertirse en un extraño que defendía cada acción de Sofía. «Mamá, no seas tan anticuada. Solo es ropa. Mamá, necesitas acostumbrarte a compartir tu espacio. Mamá, Sofía está pasando por un momento difícil. Necesita nuestro apoyo. Nuestro. Como si formaran un equipo contra mí. En mi propia casa». Una tarde de mayo, casi 3 meses después de su llegada, regresé del trabajo 1 hora antes. La puerta de mi dormitorio estaba entreabierta. Dentro, Sofía rebuscaba en mi joyero, no el que dejaba a la vista con bisutería, sino el de madera tallada que guardaba en el fondo del armario, envuelto en un chal de seda azul. Me quedé paralizada en el pasillo. Sofía sostenía en sus manos el anillo de compromiso que Carlos me había dado, un solitario pequeño, que él había comprado vendiendo su colección de vinilos. El único recuerdo físico que conservaba del día que nos prometimos. «Este anillo debe valer algo», la oí decir. «Es oro blanco con un diamante pequeño pero auténtico». «No sé, Sofía». La voz de Miguel sonaba incómoda. «Es el anillo de papá. No creo que a mamá le guste que lo toquemos». «No seas tonto», rió ella. «Tu madre ni siquiera lo usa. Está aquí guardado cogiendo polvo. Si lo vendemos podríamos pagar la entrada de un apartamento». «¿No quieres que tengamos nuestro propio espacio? ¿O prefieres seguir viviendo con tu mamá para siempre?» Mi corazón latía tan fuerte que temí que me oyeran. Las rodillas me temblaban y tuve que apoyarme en la pared. «Es el anillo de mi padre», insistió Miguel. «Tu padre está muerto, Miguel». Su voz era fría, calculadora. «Ya no lo necesita. Y tu madre tiene esta casa enorme solo para ella, mientras nosotros vivimos como estudiantes. Nos debe ayudarnos». Yo les debía algo, después de darle a mi hijo una educación universitaria, después de acogerlos en mi casa. Yo les debía más. Déjame pensarlo, murmuró Miguel finalmente. «No hay nada que pensar», respondió Sofía. «Mañana, cuando tu madre se vaya a trabajar, tomaremos lo que necesitemos. Ni siquiera se dará cuenta. Y si se da cuenta, ¿qué va a hacer? Echarnos. Eres su único hijo. No tiene a nadie más».
Escuché sus pasos acercándose y me escondí en el baño temblando de rabia y miedo. Cuando salí, ellos ya estaban en el salón actuando como si nada hubiera pasado. Sofía sonrió al verme. ¿Qué tal el trabajo, Laura? Pareces cansada. Esa noche no dormí. Metí mi joyero en el maletín y al día siguiente lo llevé a mi oficina guardándolo en un cajón bajo llave. Durante la siguiente semana observé cómo Sofía rebuscaba disimuladamente en mis cosas siempre cuando pensaba que no la veía. La encontré revisando mis estados de cuenta bancarios, mis carpetas de documentos, incluso el cajón donde guardaba las escrituras de la casa. Un domingo, mientras Sofía y Miguel habían salido, recibí la visita de Carmen. Nos sentamos en la cocina porque el salón estaba desordenado con las cosas de la pareja. «Laura, ¿estás bien? Te noto ojerosa, preocupada», dijo Carmen, siempre tan perceptiva. «Estoy bien», mentí. «Solo cansada. El trabajo, ya sabes». «¿Y cómo va la convivencia con tu nuera?», preguntó bajando la voz aunque estábamos solas. Me derrumbé. Le conté todas las mentiras de Sofía, cómo se apoderaba de mi espacio, la conversación que había escuchado, mis sospechas. «No me sorprende», dijo Carmen cuando terminé. «Isabel la vio hace unas semanas en el Corte Inglés comprando un bolso carísimo. ¿De dónde saca el dinero si no trabaja?». Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Crees que debería confrontarlos?». Carmen tomó mis manos entre las suyas. «Laura, primero necesitas protegerte. Si lo que dices es cierto, esta mujer está planeando algo más que quedarse con tu anillo». «Pero es mi hijo, Carmen. No puedo echarlo a la calle». «Tu hijo es un adulto que está permitiendo que su novia te manipule. A veces el amor significa poner límites claros». Sus palabras quedaron flotando en mi mente. Límites. Nunca había sido buena estableciéndolos, especialmente con Miguel. Desde que Carlos murió me había convertido en madre y padre, siempre intentando compensar la ausencia. Quizás ese había sido mi error. En los días siguientes comencé a documentar todo. Tomaba fotos del estado en que encontraba mis cosas, guardaba recibos de compras que no había hecho con mi tarjeta, anotaba conversaciones sospechosas. Mi instinto de contable meticulosa resultó útil en esta nueva y perturbadora tarea. Una tarde, mientras organizaba mi escritorio en el trabajo, encontré la tarjeta de una abogada que había conocido en un seminario. Mercedes Vega, especialista en Derecho Familiar y Protección Patrimonial. La llamé y concerté una cita para el día siguiente, inventando una excusa en la oficina. El despacho de Mercedes estaba en un edificio modernista de Lake Sample. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y una presencia que inspiraba confianza inmediata. «Señora Martínez», dijo después de escuchar mi historia, «lamentablemente su caso no es único. Veo situaciones similares cada semana. Hijos adultos que ven a sus padres como cajeros automáticos, parejas manipuladoras que buscan aprovecharse. ¿Qué puedo hacer legalmente?», pregunté con la garganta seca. «Mucho», respondió. «Podemos proteger sus bienes, actualizar su testamento, documentar el abuso económico si tiene pruebas. Incluso podríamos iniciar un proceso de desahucio si las cosas empeoran». ¿Desahuciar a mi propio hijo? La idea me provocó náuseas. «Entiendo que suena extremo», dijo Mercedes con empatía. «Pero piense en esto. ¿Qué cree que harán ellos cuando ya no les sea útil? ¿Cree que la cuidarán o que esperarán a que usted ya no esté?» Salí de aquella reunión con un nudo en el estómago, pero con ideas más claras. Mercedes me había aconsejado asegurar mis documentos importantes, cambiar contraseñas bancarias y sobre todo estar alerta. Al llegar a casa aquella noche encontré a Sofía y Miguel discutiendo en la cocina. Me detuve antes de entrar, escuchando involuntariamente. «Necesitamos más dinero», decía Sofía. «No podemos seguir así. Tu trabajo en esa tienda es patético». «Estoy haciendo lo que puedo», respondía Miguel con un tono derrotado que nunca le había escuchado. «Al menos aporto algo». «No es suficiente». La voz de Sofía subió de volumen. «Sabes que podríamos resolver todo si tu madre vendiera este piso. Es demasiado grande para ella sola. Podría comprar algo más pequeño y darnos la diferencia. Es lo justo». «No puedo pedirle eso, Sofía. Ya nos está ayudando dejándonos vivir aquí». «¿Ayudando?». Sofía soltó una risa amarga. «Nos mira como si fuéramos intrusos. Esta debería ser tanto tu casa como la suya. Tu padre ayudó a pagarla, ¿no?». Mi sangre hirvió. Carlos había contribuido, sí, pero yo había pagado más de 3/4 partes de la hipoteca, especialmente después de que enfermara. El piso era legalmente mío, sin discusión. «Le hablaré»,
dijo finalmente Miguel. Pero no prometo nada. Si no lo haces, tú lo haré yo, amenazó Sofía. Entré en la cocina como si acabara de llegar, fingiendo no haber escuchado nada. Ambos se sobresaltaron. Buenas noches, dije con una normalidad que no sentía. ¿Qué hay para cenar? No hemos preparado nada, respondió Sofía recuperando rápidamente la compostura. Pensamos que llegarías más tarde. No importa, puedo cocinar algo. De hecho, mamá, intervino Miguel con esa voz que usaba cuando iba a pedirme algo. Quería hablar contigo de algo importante. Estoy cansada, hijo. ¿Puede esperar a mañana? Claro, dijo intercambiando una mirada con Sofía que no supe interpretar. Esa noche, después de cenar en un silencio tenso, me encerré en mi habitación y lloré por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Lloré por el hijo que había criado con tanto amor y que ahora parecía un extraño manipulado por una mujer ambiciosa. Lloré por Carlos, que no estaba aquí para ayudarme a enfrentar esto, y lloré por mí misma por haber sido tan ingenua. A la mañana siguiente, cuando salí hacia el trabajo, tomé una decisión. Pasé por el banco y transferí la mayor parte de mis ahorros a una nueva cuenta en otra entidad. Cambié todas mis contraseñas y solicité nuevas tarjetas de crédito. Guardé mis documentos importantes en una caja de seguridad bancaria. Estaba protegiendo lo que había construido con años de trabajo honesto. No era egoísmo, era supervivencia. Durante las siguientes semanas la tensión en casa creció. Miguel finalmente me planteó la idea de vender el piso disfrazándola como una preocupación por mi bienestar. Mamá, este lugar es demasiado grande para ti. Podrías comprar algo más pequeño, más fácil de mantener. Y con la diferencia podrías ayudarnos a Sofía y a mí a comenzar nuestra vida juntos. Este es mi hogar, Miguel, respondí con calma. Aquí viví con tu padre. Aquí te criamos. No tengo intención de venderlo. Pero mamá, piénsalo. ¿A tu edad? ¿A mi edad? Lo interrumpí sintiendo la indignación crecer. Tengo 58 años, no 88. Trabajo a tiempo completo, cuido mi casa perfectamente y gozo de excelente salud. No quise decir, comenzó, pero Sofía intervino desde el sofá. Lo que Miguel intenta decir, Laura, es que podrías ayudarnos si quisieras. Este piso vale mucho dinero en el mercado actual. Podrías comprar algo bonito en las afueras y tener una buena suma para tu jubilación y para ayudar a tu único hijo. Su descaro me dejó sin palabras. ¿Quién era esta mujer para decidir qué debía hacer con mi propiedad? Mi decisión está tomada, dije finalmente. Este piso no está en venta. Sofía me lanzó una mirada gélida mientras Miguel bajaba la cabeza evitando mis ojos. Supe entonces que la guerra había comenzado. Una semana después pedí un día libre en el trabajo. Necesitaba investigar más a fondo. Esperé a que ambos salieran y comencé a revisar meticulosamente la habitación que ocupaban. No me sentía orgullosa de invadir su privacidad, pero necesitaba respuestas. Bajo el colchón encontré recibos de compras de lujo, zapatos de 300 euros. Una cartera de marca ropa que costaba más de lo que Miguel ganaba en una semana. ¿De dónde salía ese dinero? En el cajón de la mesita de noche oculta bajo un montón de revistas, descubrí una pequeña libreta negra. Mi pulso se aceleró al abrirla. Segundo giro inesperado. La primera página tenía un título escrito con letras mayúsculas, Plan Casa Nueva. Era un diario detallado de Sofía donde documentaba meticulosamente su estrategia para conseguir mi piso. Marzo, mudarnos con Laura. Establecer presencia. Hacer que se acostumbre a tenernos. Abril, comenzar a usar sus cosas. Marcar territorio. Mayo, obtener información financiera. Analizar sus cuentas y ahorros. Junio, lograr que Miguel se vuelva indispensable emocionalmente para ella. Julio, convencer a Miguel de pedirle dinero para invertir en nuestro futuro. Y en la última página, escrito en rojo, meta final, conseguir que la casa quede a nombre de Miguel antes de que Laura cumpla 60. Si no funciona por las buenas, considerar Plan B. Plan B no especificaba qué era, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no era simple aprovechamiento. Era un plan calculado meticuloso para despojarme de todo. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que algunas imágenes salieron borrosas, pero eran legibles. Devolví la libreta exactamente donde la había encontrado y continué buscando. En su ordenador portátil que habían dejado encendido, encontré algo aún más perturbador, un correo electrónico de Sofía a una amiga.
Laura es más difícil de lo que pensaba. Se resiste a vender, pero Miguel está de nuestro lado aunque no lo sepa. En el peor de los casos esperaremos a que tenga un accidente. A su edad nadie sospecharía y Miguel heredaría todo como único hijo. Mi sangre se heló. ¿Estaba realmente considerando? No podía ser. Seguramente era una broma de mal gusto. Pero no podía arriesgarme. Tomé una captura de pantalla y salí de la habitación asegurándome de dejar todo como estaba. Llamé inmediatamente a Mercedes Vega y le envié todas las pruebas que había recopilado. «Esto es serio, Laura», dijo después de ver las imágenes. «Sugiero que tomemos medidas inmediatas. Necesito que vengas a mi despacho esta misma tarde». En el despacho de Mercedes elaboramos un plan detallado. Primero actualizamos mi testamento excluyendo específicamente a Miguel de cualquier herencia si algo me sucedía en circunstancias sospechosas. Segundo, establecimos protecciones legales para mi piso, haciendo imposible su venta sin múltiples verificaciones. Tercero, contratamos a un detective privado para investigar más a fondo a Sofía. También deberías considerar pedirles que se vayan, sugirió Mercedes. Todavía no, respondí. Necesito más pruebas, especialmente sobre ese plan B. Si los confronto ahora podrían volverse peligrosos. Los siguientes días fueron una pesadilla de tensión. Actuaba con normalidad, sonreía a Sofía, hablaba con Miguel, todo, mientras sabía que estaban conspirando contra mí. Instalé discretamente cámaras de seguridad en las áreas comunes de la casa, con la ayuda de un técnico recomendado por Mercedes. Una semana después, el detective nos proporcionó información reveladora. Sofía Álvarez tenía antecedentes. Había sido denunciada por 2 exparejas por estafa y manipulación financiera. En ambos casos había seguido el mismo patrón: relaciones con hombres vulnerables a los que manipulaba para obtener beneficios económicos. «Tu hijo no es el primero», explicó el detective. «Esta mujer es una depredadora económica profesional». La rabia que sentí fue diferente a cualquier emoción que hubiera experimentado antes. No era solo por mí, sino por Miguel. Mi hijo estaba siendo utilizado, manipulado por alguien que no sentía nada por él, más allá de lo que podía conseguir a través de él. Decidí confrontarlos esa misma noche con Mercedes presente y todas las pruebas a mano. Pero cuando llegué a casa encontré una nota en la cocina. «Mamá Sofía y yo nos vamos unos días a la costa. Necesitamos un descanso. Volveremos el viernes. Te quiere Miguel». Extrañada recorrí la casa. Sus cosas parecían estar allí. ¿Por qué no se habían llevado equipaje para varios días? Entré en su habitación y abrí el armario. La ropa seguía ahí, pero cuando abrí los cajones de la cómoda noté que faltaban cosas. Tenía un presentimiento terrible. Corrí a mi habitación. El joyero que había vuelto a guardar en casa estaba abierto y vacío. Mi colección de relojes antiguos, incluido el Omega de Carlos, había desaparecido. El pánico me invadió mientras revisaba el resto de la casa. La plata de la familia, los cuadros pequeños pero valiosos del comedor, la figurilla de Yadró que mi madre me había dado, todo había desaparecido. Incluso mi ordenador portátil personal ya no estaba. Con manos temblorosas llamé a Mercedes. «Se han llevado cosas de valor», le dije intentando controlar el temblor de mi voz. «Joyas, antigüedades, recuerdos familiares». «Llama a la policía ahora mismo», ordenó. «Esto es un robo, Laura. Con las pruebas que tenemos y tu denuncia podemos actuar legalmente». Mientras esperaba a la policía recibí un mensaje de texto de Miguel. «Perdona que nos lleváramos algunas cosas, mamá. Necesitábamos dinero para el viaje. Te compensaremos cuando volvamos. Te quiero». La policía llegó media hora después. Les mostré las fotos del antes y después, les enseñé las pruebas que había recopilado, incluidas las capturas de pantalla del diario de Sofía. Tomaron declaración y prometieron investigar, pero me advirtieron que al ser mi hijo, quien vivía aquí, sería complicado demostrar que no tenía permiso para tomar las cosas. «Al menos cambie las cerraduras», me aconsejó el agente antes de irse. «Y si regresan, no los deje entrar sin presencia policial». Esa noche, sola en mi casa saqueada, tomé una decisión. Ya no sería la víctima en esta historia. Si querían guerra, la tendrían, pero en mis términos. Sabía exactamente qué hacer cuando regresaran de su supuesto viaje a la costa. Llamé a Carmen e Isabel. Necesitaba aliadas, testigos y apoyo moral para lo que estaba por venir. Después contacté con un cerrajero de emergencia y cambié todas las cerraduras esa misma noche. «Te quedarás con nosotras hasta que regresen», insistió Carmen. «No es seguro que estés sola», pero negué con la cabeza.
Necesito estar aquí. Necesito prepararme. Cuando vuelvan encontrarán a una Laura muy diferente de la que conocían. En los días siguientes me transformé. Visité una peluquería y corté mi cabello que había llevado largo durante décadas. Me teñí de un castaño más oscuro con reflejos cobrizos. Compré ropa nueva más moderna y elegante. No era vanidad, era armadura. Contraté un servicio de mudanza para empacar todas las pertenencias de Miguel y Sofía y trasladarlas al trastero comunitario del edificio. Compré muebles nuevos para reemplazar los que me habían robado. Redecoré mi espacio y esperé. 3 días después, cuando estaba en el trabajo, recibí una llamada de la presidenta de la comunidad de vecinos. Señora Martínez, hay 2 personas intentando forzar la cerradura de su piso. Dicen que son su hijo y su nuera, pero no tienen llaves. ¿Quiere que llame a la policía? Mi momento había llegado antes de lo previsto. Por favor, dígales que estoy en camino, respondí con una calma que no sentía. Y sí tenga el teléfono listo para llamar a la policía si es necesario. Llamé inmediatamente a Mercedes, quien prometió reunirse conmigo en mi edificio. También avisé a Carmen, que vivía cerca y podría llegar antes que yo. Cuando llegué a mi calle vi a Miguel y Sofía discutiendo con la presidenta de la comunidad en la entrada del edificio. Sofía lucía bronceada y llevaba ropa nueva. Miguel parecía cansado y tenso. Me detuve un momento observándolos. No parecían preocupados por haber saqueado mi casa. No parecían sentir remordimiento alguno. En ese momento toda duda que pudiera tener se desvaneció. Estaba haciendo lo correcto. Al verme, Miguel se acercó rápidamente. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué cambiaste las cerraduras?» Lo miré a los ojos, esos ojos que habían heredado el color avellana de Carlos, pero que ahora estaban llenos de una falsa indignación que no me conmovía. «Sabes perfectamente por qué, Miguel. Fue solo un préstamo», intervino Sofía acercándose con esa sonrisa encantadora que ya no me engañaba. «Íbamos a devolverte todo». ¿Un préstamo?» Mi voz sonaba tranquila, demasiado tranquila. «Un préstamo se pide, no se toma sin permiso. Lo que hicisteis tiene otro nombre: robo». «¡Mamá!», exclamó Miguel, genuinamente sorprendido por mi tono. «Solo tomamos algunas cosas. No es para tanto». «No es para tanto», repetí. «El reloj de tu padre, las joyas de tu abuela, los recuerdos familiares que no tienen precio. ¿No es para tanto?» Vi llegar a Carmen por una esquina y a Mercedes por la otra. Mi equipo de apoyo estaba llegando. Era hora de la verdad. «Esta conversación la tendremos arriba», dije firmemente. «Pero solo yo decido quién entra en mi casa, y algunos de vosotros ya no sois bienvenidos». La expresión de Miguel cambió de sorpresa a preocupación. Por primera vez creo que empezó a entender que algo fundamental había cambiado, que yo había cambiado. «Mamá, no entiendo qué está pasando», dijo con esa voz de niño confundido que tantas veces había ablandado mi corazón. Pero esta vez no funcionaría. Yo ya no era la misma Laura que habían dejado. Era una mujer que había visto la verdad y no volvería a cerrar los ojos. «Vas a entenderlo muy pronto», respondí sacando las llaves nuevas de mi bolso. Muy pronto. Subimos las escaleras en silencio. Miguel y Sofía me seguían intercambiando miradas nerviosas. Carmen y Mercedes venían detrás como una silenciosa guardia de honor. Los vecinos se asomaban discretamente por sus puertas, atraídos por la tensión que flotaba en el aire. Al llegar a mi puerta, introduje la nueva llave en la cerradura. El clic metálico resonó como una declaración de guerra. «¿Quiénes son estas mujeres?», preguntó Sofía con desdén, señalando a Carmen y Mercedes. «Mi mejor amiga y mi abogada», respondí sin mirarla. «¿Abogada?». La voz de Miguel tembló ligeramente. «Mamá, ¿por qué necesitas una abogada?». Abrí la puerta y entré primero. «Mi casa, mis reglas. Pasa y lo entenderás», le dije. Al entrar al salón, ambos se detuvieron en seco. Los muebles habían cambiado. El sofá donde Sofía pasaba horas tumbada había sido reemplazado por uno nuevo de estilo moderno. Las paredes, antes decoradas con fotos familiares, ahora mostraban pinturas abstractas recién adquiridas. «¿Qué has hecho?», murmuró Miguel mirando alrededor como si hubiera entrado en una casa ajena. «He reclamado mi espacio», respondí con calma. «Siéntense, tenemos mucho de qué hablar». Sofía se recuperó rápidamente de la sorpresa y adoptó una actitud desafiante. «¿Dónde están nuestras cosas?». «En el trastero, embaladas y etiquetadas. Tienen 48 horas para recogerlas antes de que sean donadas a Cáritas». «Nos estás echando».
La voz de Miguel se quebró. «A tu propio hijo». «Miguel», intervino Mercedes con voz profesional. «Su madre ha sido víctima de un delito grave. Tenemos pruebas documentadas de apropiación indebida de bienes por valor de más de 30.000 euros. ¿Delito de qué habla esta mujer?». Sofía se giró hacia mí con fingida indignación. «Laura, solo tomamos prestadas algunas cosas. Íbamos a devolverlas». «Como esto, supongo». Me dirigí a la mesa del comedor donde había colocado varias carpetas. Abrí la primera y saqué fotografías del joyero vacío de los espacios donde antes estaban los cuadros de los cajones revueltos. Y como esto, abrí otra carpeta con las capturas de pantalla del diario de Sofía. Plan Casa Nueva. Un título bastante revelador, ¿no crees? El color abandonó el rostro de Sofía. Sus ojos se movieron rápidamente de las fotografías a mi rostro calculando su próximo movimiento. Miguel se acercó lentamente a la mesa y tomó una de las imágenes. Era la página donde Sofía detallaba cómo manipularlo para que me convenciera de vender la casa. «¿Qué es esto?», preguntó con voz débil. «El plan detallado de tu novia para quedarse con mi casa y mis ahorros», respondí. «Encontré su diario hace semanas. Lo he documentado todo, incluyendo el correo donde menciona un posible accidente para mí». «¿Un accidente?». Miguel se giró hacia Sofía, quien ahora parecía una estatua pálida. «¿De qué está hablando Sofía?». «Tu madre está loca», espetó Sofía recuperando su compostura. «Ha inventado todo esto porque no soporta que tengas una vida independiente. Siempre ha intentado controlarte». «¿Inventado?», Carmen intervino por primera vez. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Era la voz de Sofía hablando con alguien. «La vieja es más dura de lo que pensaba. No quiere soltar ni un euro. Pero tengo un plan. Miguel heredará todo cuando ella ya no esté y él hace todo lo que yo digo». La grabación había sido realizada por el detective a quien Carmen había ayudado a contactar con una amiga de Sofía fingiendo interés en sus negocios. Miguel se dejó caer en una silla, su rostro una máscara de confusión y dolor. «Esto no puede ser verdad», murmuró. «Sofía, dime que no es verdad». Sofía cambió de estrategia instantáneamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, una actuación que yo había visto demasiadas veces. «Miguel, cariño, lo estás malinterpretando todo. Solo quería ayudarnos a tener un futuro mejor. Tu madre tiene tanto y nosotros tan poco. Y por eso robaste el reloj de mi padre». La voz de Miguel se endureció. «Por eso has estado planeando que mi madre tuviera un accidente». Tercer giro inesperado. Sofía se volvió hacia mí, toda pretensión de inocencia desaparecida. «Tú lo arruinaste todo. Estábamos tan cerca. Él iba a convencerte de vender esta casa, íbamos a tener nuestro dinero y desaparecer. ¿Por qué no pudiste ser como todas esas viejas estúpidas que solo quieren complacer a sus hijos?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel la miraba como si viera a una extraña. Carmen y Mercedes intercambiaron miradas de asombro ante la confesión espontánea. «Sofía Álvarez», intervino Mercedes con voz firme, «acaba de admitir intención de fraude en presencia de testigos. Debo informarle que esta conversación está siendo grabada legalmente y podría ser utilizada en su contra en un procedimiento judicial». Sofía palideció dándose cuenta de su error. Luego, con la rapidez de un depredador acorralado, agarró su bolso y se dirigió hacia la puerta. «Me largo de aquí. Quédate con tu madre, Miguel. Obviamente la prefieres a ella y a su dinero». «Sofía, espera». Miguel se levantó para seguirla, pero yo lo detuve con una mano en su brazo. «Antes de que salgas», le dije a Sofía, «debes saber que he presentado una denuncia por robo. La policía tiene las fotos de las joyas sustraídas y está revisando las casas de empeño de la ciudad. También tienen tu historial previo de estafas similares». Sofía se detuvo en seco, girándose lentamente. Su rostro ahora mostraba una mezcla de rabia y miedo. «No puedes probar nada», siseó. «Ya lo he probado», respondí con calma. «Y la denuncia incluye a todos los implicados en el robo». Miguel me miró con horror. «Me has denunciado a mí también. La denuncia es contra los responsables», explicó Mercedes. «Su madre ha especificado que usted podría haber sido manipulado, pero las autoridades determinarán su nivel de complicidad». Sofía soltó una risa amarga. «Perfecto. Tu madre te ha puesto contra las cuerdas, Miguel. Te ha denunciado a la policía. ¿Aún crees que te quiere? Te quiero lo suficiente para no permitir que arruines tu vida», le dije a Miguel.
y para asegurarme de que afrontes las consecuencias de tus actos. Miguel parecía un hombre destrozado atrapado entre dos mujeres, entre dos realidades incompatibles. Su rostro reflejaba la dolorosa comprensión de que su mundo estaba colapsando. Sofía aprovechó el momento de debilidad. Vámonos, Miguel. Ahora, tu madre ha elegido su bando. Para mi sorpresa y alivio, Miguel negó con la cabeza. No puedo irme así, Sofía. Necesito entender qué ha pasado realmente. Lo que ha pasado es que tu madre nos ha tendido una trampa, gritó Sofía perdiendo completamente la compostura. Nos ha espiado, ha contratado detectives, ha manipulado pruebas. La única trampa que ha habido aquí es la que tú planeaste, intervino Carmen. Y si quieres hablar de manipulación deberías mirarte en un espejo. Sofía miró a todos los presentes evaluando sus opciones. Finalmente se dirigió a Miguel. Tienes 5 minutos para decidir. O vienes conmigo ahora o se acabó. Vete, Sofía, dijo Miguel con voz cansada. Necesito hablar con mi madre, a solas. La sorpresa cruzó el rostro de Sofía. No esperaba esta resistencia. Durante un momento pareció que iba a gritar de nuevo, pero en lugar de eso se ajustó el bolso al hombro con dignidad forzada. Bien, pero recuerda quién te ha manipulado realmente toda tu vida. Y con esas palabras salió del apartamento cerrando la puerta con un golpe que resonó por todo el edificio. Mercedes me miró con preocupación. Laura, no es prudente que te quedes a solas con él dada la situación. Mi hijo no me hará daño, respondí con una seguridad que no sabía si realmente sentía. Estaremos en el rellano, dijo Carmen apretando mi mano. Grita si nos necesitas. Cuando quedamos solos, Miguel y yo nos miramos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Él parecía haber envejecido 10 años en una hora. Yo me sentía exhausta, pero extrañamente liviana, como si me hubiera quitado un peso invisible. ¿De verdad me has denunciado?, preguntó finalmente. He denunciado el robo, respondí. He especificado que creo que fuiste manipulado, pero no puedo mentir a la policía, Miguel. Participaste en llevarte mis cosas sin permiso. Pensé que era un préstamo, dijo débilmente. Sofía dijo que lo necesitábamos para el viaje, que te lo devolveríamos todo. ¿Y dónde están mis cosas ahora? Miguel bajó la mirada. Las vendió, casi todo. Dijo que necesitábamos el dinero para invertir en nuestro futuro. ¿Qué futuro, Miguel? ¿El que incluía quedarse con mi casa? ¿O el que mencionaba un accidente para mí? Yo nunca... Su voz se quebró. Mamá, tienes que creerme. Nunca habría permitido que te hicieran daño. Pero permitiste que me robaran. Permitiste que alguien entrara en mi vida y me tratara como a una tonta, como a un obstáculo a eliminar. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Miguel. No sé cómo llegamos a esto. La amaba. Pensé que me amaba. Te utilizó, dije con más suavidad. No eres su primera víctima, Miguel. El detective encontró al menos 2 hombres antes que tú. Detective T. Se pasó la mano por el pelo, un gesto tan familiar que me recordó al niño que una vez fue. Ha sido muy lejos con esto. Tuve que hacerlo. Estaba protegiendo lo que es mío, incluido tú. Miguel se levantó y caminó hasta la ventana mirando la calle donde Sofía probablemente ya había desaparecido. ¿Qué pasará ahora? Eso depende en parte de ti, respondí. Puedes cooperar con la policía, devolver lo que puedas de mis pertenencias, ayudar a encontrar lo que Sofía vendió. O puedes irte con ella y afrontar las consecuencias legales completas. Ella ya no me querrá, dijo con una risa amarga. No sin la promesa de tu dinero. Probablemente no. Coincidí. La pregunta es, ¿qué quieres tú, Miguel? Se giró para mirarme y por primera vez vi verdadera vergüenza en sus ojos. Quiero arreglarlo, mamá. No sé cómo, pero quiero arreglarlo. Entonces comienza por decir la verdad. A mí, a la policía y sobre todo a ti mismo. Miguel asintió lentamente. Lo haré, pero necesito tiempo y necesito un lugar donde quedarme. Aquí estaba, el momento que había anticipado y temido. Mi hijo pidiendo quedarse después de todo lo ocurrido. La vieja Laura habría cedido inmediatamente. La nueva Laura tenía otros planes. No puedes quedarte aquí, Miguel. Su rostro mostró sorpresa y dolor. Pero mamá, acabo de decir que quiero arreglarlo. Y te creo. Pero arreglarlo significa afrontar consecuencias. Significa reconstruir la confianza paso a paso. Significa respetar mis límites. ¿Dónde se supone que voy a ir?
Tienes amigos, tienes tu trabajo, eres un adulto, Miguel. Encontrarás un sitio. ¿Me estás echando a la calle? Su voz subió de tono, la incredulidad mezclándose con el pánico. Te estoy dando la oportunidad de demostrar que realmente quieres cambiar, respondí firmemente. Empezando por respetar mi decisión. Miguel me miró como si no me reconociera. Quizás era cierto. La mujer que tenía delante no era la madre complaciente que siempre había conocido. Está bien, dijo finalmente derrotado. Me iré, pero necesito recoger mis cosas. Como dije, están en el trastero. Te daré la llave. Tienes 2 días. Llamé a Carmen y Mercedes, que entraron rápidamente. Les expliqué brevemente la situación mientras Miguel permanecía en silencio con la cabeza gacha. Te acompañaré al trastero, dijo Carmen a Miguel con tono firme pero amable. Antes de irse, Miguel se detuvo en la puerta y se giró hacia mí. Mamá, lo siento. De verdad. No sabía. No quería. Lo sé, hijo, respondí con tristeza. Pero a veces lo siento no es suficiente. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el sofá nuevo. Las piernas me temblaban y sentía náuseas. Mercedes se sentó a mi lado y tomó mi mano. Has sido increíblemente valiente, Laura, me dijo. Muchas personas no consiguen establecer estos límites incluso cuando es lo mejor para todos. ¿He hecho lo correcto? Pregunté, las dudas asaltándome ahora que la adrenalina disminuía. Es mi hijo. Has hecho lo necesario, respondió Mercedes con firmeza. El amor verdadero no es permisividad. A veces es establecer consecuencias claras. Asentí lentamente, dejando que sus palabras penetraran. ¿Qué pasará con la denuncia? Dependerá de su cooperación. Si ayuda a recuperar los bienes robados y testifica contra Sofía, es probable que reciba una sentencia menor o condicional. Me quedé en silencio procesando todo. Una parte de mí quería llamar a Miguel, decirle que volviera, que encontraríamos otra solución. Pero sabía que ese camino solo llevaría a repetir patrones dañinos. Necesito descansar, dije finalmente. Por supuesto, Mercedes recogió sus documentos. Llamaré mañana para ver cómo estás y para informarte de cualquier novedad legal. Cuando me quedé sola, recorrí mi casa silenciosa. Era extraño sentir tanto dolor y liberación simultáneamente. Había perdido a mi hijo, al menos temporalmente, pero había recuperado mi vida, mi dignidad. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. A la mañana siguiente me despertó una llamada de la policía. Habían detenido a Sofía intentando vender mi reloj Omega en una casa de empeños del centro. Querían que fuera a identificar el reloj y otras joyas que llevaba consigo. En la comisaría me recibió un inspector de mediana edad con expresión comprensiva. Señora Martínez, lamento lo ocurrido, dijo mientras me acompañaba a una sala. Desgraciadamente, los casos de abuso económico a personas mayores son cada vez más frecuentes. No soy una persona mayor, respondí automáticamente. Tengo 58 años y trabajo a tiempo completo. El inspector sonrió. Disculpe, me expresé incorrectamente. Lo que quería decir es que vemos muchos casos de familiares o personas cercanas que abusan de la confianza para obtener beneficios económicos. Sobre una mesa había varios objetos. Reconocí inmediatamente el reloj de Carlos, 2 pares de pendientes de mi madre y una pulsera que me había regalado Miguel en mis 50 cumpleaños. Ironías de la vida. Son míos, confirmé tocando suavemente el reloj. Este reloj perteneció a mi difunto marido. Tiene un valor sentimental incalculable. La sospechosa afirma que se los regalaron, dijo el inspector. Su hijo confirma esta versión. Sentí una punzada de dolor. Eso es falso. Nunca regalé estas joyas. Fueron sustraídas de mi domicilio sin mi consentimiento. Entiendo. ¿Tiene algún documento que acredite la propiedad? Afortunadamente había previsto esta pregunta. Saqué de mi bolso varias fotografías antiguas donde aparecía usando algunas de las joyas, así como la factura original del reloj Omega a nombre de Carlos. También tengo un inventario detallado de todas las piezas sustraídas con descripción y valor aproximado. Añadí entregándole la lista que había preparado con Mercedes. El inspector asintió impresionado por mi nivel de preparación. Esto será muy útil. La sospechosa permanecerá detenida al menos 72 horas mientras avanza la investigación. ¿Y mi hijo? Pregunté con un nudo en la garganta. De momento es testigo no detenido. Su versión es que desconocía que los objetos fueran robados.
Creía que usted se los había prestado. Salí de la comisaría con el reloj de Carlos y algunas de las joyas recuperadas. Era solo una pequeña parte de lo robado, pero simbolizaba una victoria. No permitiría que me arrebataran los recuerdos de mi vida. De camino a casa recibí un mensaje de Miguel. «Mamá, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre Sofía». Le respondí concisamente: «Estaré en casa toda la tarde». Al llegar encontré a Carmen esperándome. Había insistido en quedarse conmigo unos días, preocupada por mi seguridad emocional más que física. «¿Cómo ha ido?», preguntó abrazándome. Le mostré el reloj y las joyas recuperadas. «Es un comienzo. El resto probablemente ya está vendido». «Miguel ha llamado 3 veces mientras estabas fuera», me informó Carmen. «Parece desesperado». «Viene esta tarde», respondí quitándome el abrigo. «¿Quiere hablar sobre Sofía?». Carmen frunció el ceño. «¿Crees que intenta reconciliarse con ella?». «No lo sé, pero necesito escucharlo». Miguel llegó a las 5 con aspecto demacrado. Las ojeras bajo sus ojos sugerían que no había dormido y llevaba la misma ropa del día anterior. «Gracias por recibirme», dijo humildemente al entrar. Nos sentamos en el salón, Carmen discretamente retirada en la cocina, pero lo suficientemente cerca para intervenir si era necesario. «¿De qué querías hablar?», pregunté directamente. «Han detenido a Sofía», comenzó. «Lo sé. He estado en comisaría identificando mis pertenencias». Miguel asintió avergonzado. «Me han interrogado como testigo. Les he dicho la verdad, que no sabía que las joyas eran robadas. Sofía me dijo que te habíamos pedido prestadas esas cosas». «Nunca me pedisteis nada prestado», respondí fríamente. Lo sé», se apresuró a decir. «Ahora lo entiendo. Sofía me mintió sobre todo. Me hizo creer. Me manipuló». «¿Qué quieres, Miguel?», interrumpí su discurso. Ya había escuchado suficientes excusas. Respiró hondo. «Quiero ayudar a recuperar tus cosas. Sofía me confesó dónde vendió la mayoría de las joyas. Son 3 casas de empeño diferentes y un comprador privado. Tengo las direcciones». Me entregó un papel con varias direcciones anotadas. «También tengo esto». Sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en un pañuelo. Al desenvolverlo vi mi anillo de compromiso, el que Carlos me había dado, el mismo que Sofía había querido vender meses atrás. «Lo escondí cuando supe que Sofía planeaba venderlo», explicó. «Sabía lo importante que era para ti. Es lo único que pude salvar». El gesto me conmovió más de lo que esperaba. Un pequeño acto de rebelión contra la influencia de Sofía, una chispa del hijo que conocía aún presente bajo capas de manipulación. «Gracias», dije simplemente tomando el anillo con manos temblorosas. «Hay algo más que debes saber», continuó Miguel. «Sofía tiene un historial. No soy el primero al que ha estafado. Hay otros 2 hombres antes que yo. Sus familias están dispuestas a testificar». «¿Cómo has descubierto eso?». «La policía me lo contó. Aparentemente uno de ellos presentó una denuncia hace 2 años, pero no prosperó por falta de pruebas». Me quedé en silencio absorbiendo la información. El detective privado había mencionado casos similares, pero escucharlo de Miguel confirmaba que finalmente estaba viendo la verdad. Cuarto giro inesperado. «Y hay algo más», añadió Miguel con voz quebrada. «Sofía está embarazada». La noticia me golpeó como un martillo. «¿Embarazada? ¿Estás seguro?». «Eso dice ella. Me lo confesó anoche cuando la llamé en comisaría. Dice que tiene 2 meses». Mi mente comenzó a calcular rápidamente las implicaciones. Un nieto, mi nieto. Pero también el hijo de una estafadora, posiblemente concebido como parte del plan para asegurar una conexión permanente con nuestra familia y nuestros recursos. «¿Le crees?», pregunté cautelosamente. Miguel se pasó la mano por el pelo, ese gesto nervioso tan característico. «No lo sé. Ha mentido sobre todo lo demás. Pero si es verdad...». «Si es verdad, cambia las circunstancias, pero no los hechos», dije firmemente. «Un bebé no borra lo que hizo, y no garantiza que vaya a ser una buena madre». «Lo sé», respondió, «pero necesito saberlo con certeza. Le he dicho que exigiré una prueba de paternidad en cuanto sea posible». Me sentí orgullosa de esa pequeña muestra de fortaleza. Quizás había esperanza para mi hijo, después de todo. «¿Qué piensas hacer ahora?», pregunté. «No lo sé», admitió. «Me estoy quedando con un amigo temporalmente. Estoy cooperando con la policía, intentando procesar todo esto». Algo en su expresión derrotada tocó mi corazón de madre.
Pero la nueva Laura sabía que la compasión sin límites no era verdadero amor. Te propongo algo, dije después de unos momentos de reflexión. Te ayudaré legalmente y estaré contigo durante este proceso, pero con condiciones. ¿Qué condiciones?, preguntó incorporándose ligeramente. Primero, terapia. Necesitas entender cómo llegaste a esta situación para no repetirla. Segundo, responsabilidad total por tus actos. Ayudarás a recuperar todo lo que pueda recuperarse y compensarás lo perdido. Tercero, respetarás mis límites. No volverás a vivir aquí, al menos no en un futuro cercano. Miguel asintió lentamente, procesando cada punto. Es justo, dijo finalmente. Más que justo. Y si ese bebé existe y es tuyo, estaré ahí para mi nieto. Pero no confundiré eso con perdonar a Sofía. Entiendo, respondió, y por primera vez vi un destello de madurez en sus ojos. Gracias, mamá. No merezco tu ayuda después de todo lo que ha pasado. No se trata de merecer, Miguel. Se trata de elegir. Yo elijo ayudarte a ser mejor, no a seguir como estabas. Cuando Miguel se marchó, Carmen salió de la cocina y me abrazó sin decir palabra. No hacían falta palabras. Ambas sabíamos que había sido una conversación difícil pero necesaria. ¿Crees que ese embarazo es real?, preguntó finalmente. No lo sé, respondí sinceramente. Pero si lo es, Sofía acaba de añadir otra capa de complejidad a todo esto. ¿Qué harás? Exactamente lo que dije. Mantener mis límites mientras apoyo a Miguel en su proceso. Y si hay un bebé, ser una abuela sin permitir que Sofía me manipule a través de él. Carmen sonrió. La antigua Laura habría cedido inmediatamente. Habría perdonado todo y abierto nuevamente las puertas de su casa. La antigua Laura ya no existe, respondí sorprendiéndome con mi propia firmeza. Murió el día que descubrí que estaban planeando quitarme todo lo que he construido. Esa noche, mientras observaba mi anillo de compromiso recuperado, reflexioné sobre cómo una crisis puede revelarnos verdades sobre nosotros mismos que nunca habríamos descubierto en tiempos tranquilos. La traición de Miguel me había dolido profundamente, pero también me había liberado de patrones de comportamiento autodestructivos que había mantenido durante décadas. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Mercedes con noticias importantes. La policía ha encontrado más pruebas en el teléfono de Sofía, me informó. Conversaciones donde habla explícitamente de su plan para quedarse con tu casa. Incluso menciona que consideró drogar tu comida para que parecieras mentalmente incompetente. Un escalofrío me recorrió la espalda. Habla de Miguel en esos mensajes, sí, pero como una herramienta, no como cómplice. Lo describe como manipulable y desesperado por complacerla. Esto refuerza nuestra posición de que tu hijo fue otra víctima, aunque con cierta responsabilidad. ¿Qué pasará ahora con Sofía? Se enfrenta a cargos serios: robo, intento de estafa y posiblemente conspiración. Con los antecedentes y las nuevas pruebas es probable que reciba una condena de prisión, aunque sea corta. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi salón intentando asimilar todo. Sofía había estado dispuesta a destruir mi vida, a manipular a mi hijo y potencialmente a poner en peligro mi salud, todo por codicia. Era aterrador pensar cuán cerca había estado de conseguirlo. A la mañana siguiente decidí tomar el control total de la situación. Llamé a Mercedes para organizar una estrategia legal completa. Luego contacté con un cerrajero para reforzar todas las cerraduras y con una empresa de seguridad para instalar un sistema de alarma moderno. Pareces una mujer en misión, comentó Carmen mientras desayunábamos. Lo soy, respondí. Ya no estoy reaccionando a lo que me hacen. Estoy decidiendo lo que ocurrirá a continuación. Mi siguiente paso fue visitar las casas de empeño que Miguel había identificado. En la primera conseguí recuperar una cadena de oro que había pertenecido a mi madre. En la segunda encontré uno de mis cuadros, una pequeña acuarela de valor más sentimental que económico. El dueño, al escuchar mi historia y ver las pruebas, accedió a devolvérmelo por el precio que había pagado, muy inferior a su valor real. El comprador privado resultó más difícil. Era un coleccionista que había adquirido las figuras de Lladró y varias piezas de plata. Cuando le expliqué la situación, se mostró comprensivo pero firme. Señora, entiendo su situación, pero he pagado por estos objetos. No puedo simplemente devolverlos. Fueron robados, insistí. Tengo pruebas, una denuncia policial y testigos. Eso es un asunto entre usted y quien me los vendió. Yo los compré de buena fe. Mercedes había anticipado esta respuesta y me había preparado.
La ley establece que la compra de objetos robados, incluso de buena fe, no otorga propiedad legal. Puedo iniciar acciones legales para recuperarlos. El coleccionista me estudió durante un momento, evaluando mi determinación. ¿Qué sugiere entonces? Le reembolsaré el precio que pagó con comprobante de pago. A cambio, usted me devuelve mis pertenencias y proporciona una declaración identificando a Sofía como vendedora. Todos ganamos. Finalmente accedió. No recuperé todo, pero conseguí las piezas más valiosas sentimentalmente. El resto tendría que reclamarlo a través del proceso legal, buscando compensación económica más que la devolución física. De vuelta en casa, recibí una llamada inesperada de la madre de Sofía, Dolores Álvarez. Quería hablar conmigo urgentemente. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral. Dolores resultó ser una mujer de unos 60 años, con el mismo tipo de belleza que su hija, pero marcada por el tiempo, y lo que parecía ser una vida difícil. Gracias por verme, comenzó nerviosamente. Sé que debe odiarme considerando lo que Sofía les ha hecho. No la odio, respondí sinceramente. Usted no es responsable de las acciones de su hija adulta. Dolores me miró con lo que parecía ser gratitud. Ha hablado conmigo desde comisaría. Afirma que todo es un malentendido, que su hijo le dio permiso para vender esas cosas. Sabemos que eso no es cierto, interrumpí suavemente. Tenemos pruebas. Ella asintió derrotada. Lo sé. En el fondo siempre lo he sabido. Sofía ha sido problemática desde joven, manipuladora obsesionada con el dinero y el estatus. ¿Por qué quería verme? Dolores extrajo un sobre de su bolso. Encontré esto en su habitación cuando la policía registró nuestra casa. Pensé que debería verlo. Dentro del sobre había fotografías de mi casa tomadas aparentemente sin mi conocimiento. Había imágenes detalladas de mis joyas, mis cuadros, incluso de documentos financieros. En algunas fotos aparecía yo dormida en el sofá o trabajando en mi estudio, completamente inconsciente de estar siendo fotografiada. Esto es perturbador, murmuré sintiendo náuseas. Hay más, dijo Dolores extrayendo otro papel. Esta es una lista de sustancias que había investigado. Cosas que podían causar confusión o pérdida de memoria en personas mayores. El escalofrío que sentí fue profundo y visceral. Sofía realmente había considerado drogarme. No era una exageración ni una amenaza vacía. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté recuperando la compostura. Porque necesito que entienda con quién está tratando, respondió Dolores con voz tensa. Mi hija no es simplemente una joven codiciosa, es peligrosa. Y si está embarazada, como dice, temo por ese niño. ¿Cree que miente sobre el embarazo? No lo sé, admitió. Sofía ha fingido embarazos antes para manipular a hombres. Pero si es verdad, esta vez necesitará supervisión. No es estable. Procesé esta nueva información en silencio. La madre de Sofía esencialmente me estaba advirtiendo que su propia hija representaba un peligro real. ¿Qué sugiere que haga? Protéjase legalmente. No baje la guardia, y si ese bebé existe y es de su hijo, considere buscar la custodia. Sus palabras me sorprendieron. Me está sugiriendo que busque la custodia de mi posible nieto sobre su propia hija. Dolores me miró con ojos cansados. He intentado ayudar a Sofía toda mi vida. He perdonado, justificado, negado, y solo ha empeorado. A veces el amor significa reconocer que alguien no está capacitado para ciertas responsabilidades. Me quedé pensativa. Testificaría sobre esto si fuera necesario. Lo haré, respondió con firmeza. Ya es hora de que alguien detenga a Sofía antes de que cause un daño irreparable. Me despedí de Dolores con una nueva perspectiva. El problema era más grave y complejo de lo que había imaginado. No solo debía proteger mi patrimonio y mi seguridad, sino posiblemente también la de un niño aún no nacido. De vuelta en casa compartí esta información con Mercedes, quien inmediatamente comenzó a preparar un expediente legal más completo. Con esto y las pruebas que ya teníamos, podemos solicitar medidas de protección, explicó. No solo para ti, sino preventivas en caso de que el embarazo sea real. También compartí las noticias con Miguel, quien apareció en mi puerta esa misma tarde, devastado por esta nueva revelación. No puedo creer hasta dónde estaba dispuesta a llegar, dijo, hojeando las inquietantes fotografías. Podría haberte hecho daño real, mamá, y yo estaba tan ciego que no vi nada. El amor puede cegarnos, respondí, especialmente cuando alguien sabe exactamente qué botones pulsar.
La policía dice que Sofía tiene un historial de manipulación desde la adolescencia, continuó Miguel. Fue expulsada de 2 escuelas por extorsionar a compañeros. Estuvo en terapia obligatoria, pero aparentemente solo aprendió a ocultar mejor su comportamiento. Esta información encajaba con lo que Dolores me había contado. Sofía no era simplemente una oportunista. Tenía un patrón establecido de comportamiento depredador. Quinto giro inesperado. Han confirmado que Sofía no está embarazada, añadió Miguel con una mezcla de alivio y tristeza. Le hicieron pruebas médicas en comisaría por un malestar que tuvo. Era otra mentira. Sentí un alivio inmediato seguido por una ola de compasión hacia mi hijo. Para él esta revelación era otra traición más, otra prueba de hasta qué punto había sido manipulado. Lo siento, Miguel, dije sinceramente. Él asintió con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Una parte de mí está aliviada, la idea de traer un niño a esta situación, pero otra parte había empezado a hacerse ilusiones. Un bebé, una familia. Tendrás esa oportunidad, le aseguré, con alguien que te ame de verdad. ¿Cómo voy a confiar en alguien después de esto, mamá? ¿Cómo voy a saber que no está conmigo por interés? Aprenderás, respondí, con tiempo, terapia y autoconocimiento. Pero primero necesitas aprender a valorarte a ti mismo. Miguel se quedó un rato más ayudándome a ordenar las pruebas para el caso. Antes de irse me miró con una expresión que mezclaba vergüenza y determinación. Te prometo que compensaré cada cosa que se llevó, dijo. Trabajaré horas extra, ahorraré, haré lo que sea necesario. Sé que lo harás, respondí. No porque yo lo exija, sino porque es lo correcto. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad legal. Sofía fue formalmente acusada de múltiples cargos, incluyendo robo, fraude y falsificación de documentos. También se descubrió que había intentado acceder a mis cuentas bancarias, utilizando información personal obtenida mientras vivía en mi casa. Mercedes trabajó incansablemente coordinándose con la fiscalía y asegurándose de que se presentaran todas las pruebas. Miguel cooperó plenamente proporcionando testimonio detallado sobre cómo Sofía había planeado y ejecutado el robo. Yo, mientras tanto, me centré en reconstruir mi vida. Reorganicé mi casa, compré nuevos muebles para reemplazar los que no pude recuperar y cambié completamente la decoración de algunas habitaciones para borrar los recuerdos de su presencia. Una tarde recibí una llamada inesperada de mi jefe Javier Moreno. «Laura, ¿cómo estás llevando todo este asunto?», preguntó con genuina preocupación. Le había informado brevemente sobre la situación, explicando que necesitaría algunos días libres para trámites legales. No había entrado en detalles, pero aparentemente las noticias habían circulado. «Estoy bien, Javier. Sorprendentemente bien considerando las circunstancias. Me alegra oírlo. Te llamo porque ha surgido una oportunidad que podría interesarte. Estamos reorganizando el departamento y necesitamos un nuevo director financiero. Pensé en ti. La oferta me tomó por sorpresa. Era un ascenso significativo con mayor responsabilidad y, por supuesto, mejor salario. «John, ¿estás seguro?» «Completamente», respondió Javier con firmeza. «Has demostrado no solo competencia profesional durante años, sino también una fortaleza personal excepcional. Alguien que puede manejar una crisis familiar como la tuya mientras mantiene la profesionalidad en el trabajo es exactamente el tipo de persona que queremos en puestos de liderazgo». Acepté la oferta sin dudarlo. Era un nuevo comienzo profesional que complementaba perfectamente los cambios personales que estaba experimentando. Ya no era solo Laura, la contable eficiente y madre abnegada. Era Laura Martínez, directora financiera, mujer independiente sobreviviente. A medida que se acercaba la fecha del juicio contra Sofía Miguel, y yo establecimos una nueva rutina. Nos reuníamos una vez por semana en un café neutral para hablar sobre el caso y gradualmente para reconstruir nuestra relación sobre nuevas bases. Me contó sobre su terapia, sobre los patrones que estaba descubriendo en sí mismo que lo habían hecho vulnerable a la manipulación de Sofía. Yo le hablé de mis proyectos, de mi ascenso, de cómo estaba redescubriendo partes de mí misma que había olvidado. Un día Miguel llegó a nuestra reunión semanal con una pequeña caja. «Es para ti», dijo empujándola sobre la mesa. Dentro encontré un reloj de mujer delicado y elegante. No era excesivamente caro, pero claramente había invertido un esfuerzo significativo en elegirlo. «Es hermoso, Miguel. Pero no necesitabas...» «No es un regalo, mamá», interrumpió suavemente.
Es el primero de muchos pagos. He calculado el valor de todo lo que no pudimos recuperar y he establecido un plan para compensarlo completamente. Llevará tiempo, pero lo haré. Su determinación me conmovió profundamente. Este era un hombre tomando responsabilidad por sus acciones, no un niño buscando el camino fácil. Gracias, dije simplemente comprendiendo el significado del gesto. El día antes del juicio recibí una carta inesperada. El remitente era la prisión preventiva donde Sofía esperaba su comparecencia. Dudé antes de abrirla, temiendo encontrar más manipulaciones o amenazas. La carta era breve. Laura, no voy a pedir perdón porque no lo merezco. No voy a dar excusas porque no las hay. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue calculado y deliberado. Nunca fue personal contra ti. Era simplemente un objetivo conveniente. Miguel nunca supo la verdad completa. Lo utilicé como utilizo a todos. No le culpes demasiado por ser manipulable. La mayoría de las personas lo son cuando les muestras lo que quieren ver. Sé que me enfrentaré a las consecuencias. Acepto eso. Pero cuando salga y saldré, eventualmente seré más cuidadosa en la elección de mis objetivos. Sofía, la carta me dejó helada. No había remordimiento, solo una fría admisión de culpabilidad y una velada amenaza para el futuro. La entregué inmediatamente a Mercedes, quien la añadió al expediente como evidencia adicional del carácter de Sofía. Es casi mejor que haya escrito esto, comentó Mercedes. Demuestra exactamente quién es sin el acto de arrepentimiento que probablemente habría intentado en el juicio. La mañana del juicio llegó con una claridad mediterránea típica de Barcelona en primavera. Me vestí cuidadosamente eligiendo un traje azul marino que proyectaba seriedad y dignidad. Carmen e Isabel vinieron a casa temprano para acompañarme al juzgado. Estás radiante, comentó Isabel ajustándome el cuello de la blusa. Fuerte. Me siento fuerte, respondí sorprendiéndome a mí misma con la verdad de esa afirmación. Ya no tengo miedo. Pase lo que pase hoy, recuerda que ya has ganado, añadió Carmen. Has recuperado tu vida, tu independencia. Has establecido límites saludables. Eso vale más que cualquier sentencia judicial. En el juzgado Miguel nos esperaba con su abogado. Había sido llamado como testigo principal, una posición difícil considerando que tendría que testificar contra la mujer que había amado. ¿Estás listo, nen?, le pregunté apretando su mano brevemente. Asintió con una determinación en su mirada que me recordó a Carlos. Estoy listo para decir la verdad, toda la verdad. Cuando entramos a la sala vi a Sofía por primera vez en semanas. Estaba sentada junto a su abogado, vestida con sobriedad, toda su anterior arrogancia, sustituida por una apariencia de humildad que no me engañó ni por un momento. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Sus ojos normalmente calculadores mostraron un destello de algo parecido al respeto. Había subestimado a esta vieja, y lo sabía. Me había considerado una presa fácil, una víctima complaciente, y en su lugar había encontrado a una adversaria que no solo había frustrado sus planes, sino que la había llevado ante la justicia. Mientras el juez entraba y todos nos poníamos de pie, sentí una extraña sensación de cierre. Independientemente del resultado legal específico, yo ya había ganado la batalla más importante, la recuperación de mi dignidad, mi independencia y mi capacidad para establecer límites claros. Sofía Álvarez había entrado en mi vida como un huracán, amenazando con destruirlo todo a su paso. Pero en lugar de devastación había dejado tras de sí a una Laura más fuerte, más sabia y mucho menos dispuesta a ser manipulada. El juicio estaba a punto de comenzar, pero mi verdadera victoria ya estaba asegurada. El juicio contra Sofía Álvarez comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. La sala estaba sorprendentemente llena. Aparentemente nuestro caso había atraído cierta atención mediática local. No era acusada de robar joyas familiares a su suegra. Había titulado un periódico digital de Barcelona. La fiscal, una mujer de unos 40 años, con una presencia imponente, presentó el caso con claridad implacable. Señoría, presentamos ante usted un caso claro de abuso de confianza y robo premeditado. La acusada Sofía Álvarez no solo sustrajo bienes por valor de más de 30.000 euros del domicilio de la señora Laura Martínez, sino que documentó meticulosamente un plan para apropiarse de su patrimonio completo, incluyendo su vivienda. El abogado de Sofía, un hombre joven de traje caro que contrastaba con la sobriedad del defensor público que habría esperado, presentó su estrategia de defensa.
Mi cliente admite haber tomado ciertos objetos, pero bajo la creencia razonable de que contaba con el permiso implícito de la señora Martínez, con quien convivía como parte de la familia. Esto en todo caso constituiría un malentendido familiar, no un delito. Observé a Sofía mientras su abogado hablaba. Mantenía una expresión contrita, casi vulnerable, muy lejos de la mujer arrogante que había conocido. Era una actuación magistral que en otras circunstancias podría haber resultado convincente. Los testigos comenzaron a desfilar. Yo declaré primero relatando metódicamente cómo Miguel y Sofía se habían instalado en mi casa, el gradual cambio en el comportamiento, el descubrimiento del diario, plan Casa Nueva, las conversaciones que había escuchado y finalmente el robo de mis pertenencias. El abogado de Sofía intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Señora Martínez, ¿no es cierto que usted nunca expresó claramente qué objetos podían o no usar su hijo y su pareja? Expresé claramente que mis joyas, especialmente las heredadas de mi familia y las regaladas por mi difunto esposo, eran objetos personales que no debían tocarse. Respondí con calma. ¿Y tiene alguna prueba de haber comunicado esto específicamente? Tengo testigos que pueden corroborar conversaciones donde expresé mi preocupación por mis joyas, tras notar que alguien las había estado manipulando sin mi permiso. El abogado cambió de estrategia. Señora Martínez, ¿no es cierto que usted nunca aceptó realmente la relación de su hijo con mi cliente, que desde el principio mostró hostilidad hacia ella? Mantuve la compostura. Recibí a Sofía en mi casa, le proporcioné alojamiento, comida y comodidades, sin pedir nada a cambio durante meses. No considero que eso pueda interpretarse como hostilidad. Miguel fue el siguiente en declarar. Verlo subir al estrado pálido pero determinado me llenó de un extraño orgullo. Este no era el joven manipulable que había permitido que Sofía me robara. Era un hombre enfrentándose a sus errores con valentía. Sofía me convenció de que mi madre nos había autorizado a tomar prestadas algunas joyas para un evento importante, explicó. Me dijo que las devolveríamos pronto. Solo después descubrí que las había vendido. ¿Y usted no verificó esta supuesta autorización con su madre?, preguntó la fiscal. Miguel bajó la mirada avergonzado. No, confié en Sofía. Fue un error terrible por el que asumo mi responsabilidad. El abogado de Sofía fue particularmente agresivo con Miguel durante el contrainterrogatorio. Señor Martínez, ¿no es cierto que usted participó activamente en la venta de estos objetos, que acompañó a mi cliente a las casas de empeño? Sí, la acompañé, admitió Miguel, pero bajo la creencia errónea de que mi madre había dado su consentimiento. Una creencia muy conveniente, insinuó el abogado. ¿No será más bien que ahora intenta eludir su responsabilidad culpando a mi cliente? Miguel mantuvo la compostura. Estoy asumiendo mi responsabilidad. He cooperado plenamente con la investigación y estoy compensando económicamente a mi madre por los objetos perdidos. La declaración más impactante, sin embargo, llegó de una fuente inesperada. Dolores Álvarez, madre de Sofía, subió al estrado con expresión resignada. Sofía ha mostrado patrones manipuladores desde su adolescencia, declaró con voz firme pero triste. Ha sido expulsada de 2 colegios por extorsión, ha estado en terapia obligatoria y ha tenido problemas legales previos relacionados con estafas similares. ¿Está usted declarando contra su propia hija, señora Álvarez?, preguntó el juez claramente sorprendido. Estoy declarando la verdad, señoría, respondió Dolores. He pasado décadas negando, justificando y encubriendo el comportamiento de Sofía. Eso no la ha ayudado. Al contrario, le ha permitido continuar dañando a otros sin enfrentar consecuencias. Sofía por primera vez mostró una emoción genuina: furia. Su máscara de contrición se agrietó mientras miraba a su madre con ojos encendidos de rabia. Primer clímax. Cuando fue el turno de Sofía de declarar su estrategia, se hizo evidente rápidamente. Se presentó como una joven enamorada que solo quería ayudar a su pareja a salir de dificultades económicas. Nunca pretendí robar, declaró con lágrimas que parecían genuinas. Miguel me dijo que su madre estaría dispuesta a ayudarnos, que esas joyas antiguas apenas las usaba y que no le importaría que las vendiéramos temporalmente para solventar nuestra situación. ¿Y el diario titulado Plan Casa Nueva?, preguntó la fiscal. Era un simple ejercicio creativo, respondió Sofía. Una especie de visualización positiva para nuestro futuro juntos. Nunca fue un plan real.
y las fotografías que tomó de la señora Martínez sin su conocimiento, y la investigación sobre sustancias que causan confusión en personas mayores. Sofía pareció momentáneamente desconcertada, pero se recuperó rápidamente. Eso está fuera de contexto. Las fotografías eran para un proyecto de diseño de interiores. Y la investigación sobre medicamentos era porque me preocupaba la salud de Laura, que a veces parecía olvidar cosas. Fue entonces cuando la fiscal presentó la carta que Sofía me había enviado desde prisión preventiva. ¿Reconoce esta carta, señorita Álvarez? Sofía palideció visiblemente. Sí. ¿Podría leer en voz alta el segundo párrafo, por favor? Con voz temblorosa, Sofía leyó. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue calculado y deliberado. Nunca fue personal contra ti. Era simplemente un objetivo conveniente. El silencio que siguió fue absoluto. La propia confesión de Sofía había desmantelado su defensa completamente. Después de 3 días de juicio, el veredicto fue unánime culpable de robo-fraude y falsificación de documentos. La sentencia 3 años de prisión, de los cuales tendría que cumplir al menos 18 meses antes de poder optar a beneficios penitenciarios. Mientras los guardias se llevaban a Sofía, nuestras miradas se cruzaron por última vez. No vi arrepentimiento en sus ojos, solo un cálculo frío como si ya estuviera planeando su próximo movimiento. Miguel y yo salimos juntos del juzgado rodeados de periodistas que buscaban declaraciones. Mercedes actuó como escudo ofreciendo un breve comunicado mientras nos dirigíamos hacia un taxi esperando. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel cuando finalmente estuvimos a solas en el vehículo. En paz, respondí después de un momento de reflexión. No es alegría ni triunfo. Solo paz. Miguel asintió comprendiendo. Para mí es diferente. Siento vergüenza, arrepentimiento, pero también alivio, como despertar de una pesadilla. Nos despedimos frente a mi edificio. Miguel se inclinó para besarme en la mejilla, un gesto que se había vuelto parte de nuestra nueva rutina. ¿Estarás bien?, pregunté. Lo estaré, respondió con una sonrisa cansada. La terapia está ayudando, y este cierre también. Lo observé alejarse caminando con los hombros más erguidos que antes. Mi hijo estaba encontrando su camino de regreso no hacia mí o hacia nuestra antigua relación, sino hacia sí mismo. Esa noche, sentada en mi balcón con una copa de vino contemplando las luces de Barcelona, hice un balance de todo lo ocurrido. Había perdido objetos valiosos, había sufrido una traición dolorosa, pero había ganado algo infinitamente más importante, la certeza de mi propia fortaleza. Carmen me llamó para celebrar el veredicto. Deberíamos organizar una pequeña reunión este fin de semana, sugirió. Tú, Isabel, yo y quizás algunas otras amigas. Una celebración de la justicia. Me gusta la idea, respondí. Pero no quiero celebrar la condena de Sofía. Quiero celebrar mi libertad. Y he experimentado en mucho tiempo. Mi nuevo puesto como directora financiera me mantenía ocupada, pero satisfecha, ofreciéndome desafíos profesionales que disfrutaba enormemente. En casa continué con la transformación que había comenzado. Pinté las paredes de colores más vivos, redistribuí los muebles y convertí la habitación que había ocupado Miguel en un estudio personal donde podía trabajar, leer o simplemente disfrutar de momentos de soledad creativa. Carmen e Isabel se convirtieron en visitantes frecuentes. Nuestras reuniones de los jueves para tomar vermut se transformaron en una tradición inamovible, a veces ampliada para incluir a otras amigas o compañeras de trabajo. Un jueves, mientras disfrutábamos de tapas y risas en mi terraza, Carmen hizo una observación que me sorprendió. «Te ríes más ahora, Laura. Es como si hubieras rejuvenecido». «Me siento diferente», admití, como si hubiera dejado caer un peso que ni siquiera sabía que estaba cargando. «El peso de complacer siempre a los demás», comentó Isabel. «Especialmente a Miguel». No fue solo Miguel, reflexioné. Fue una vida entera de anteponer las necesidades de otros a las mías, de pensar que mi valor estaba en lo que podía dar, no en lo que merecía recibir. «¿Y ahora, Tam?», preguntó Carmen. «Ahora sé que el amor verdadero incluye respeto y límites, que ayudar a alguien no significa permitirle que abuse de mí, y que mi felicidad es tan importante como la de cualquier otra persona». Brindamos por esa realización, nuestras copas brillando bajo el sol de la tarde barcelonesa. Miguel y yo establecimos una nueva rutina. Nos reuníamos para almorzar cada 2 domingos en un restaurante neutral, un terreno común donde podíamos reconstruir nuestra relación desde cero.
En nuestro tercer encuentro me sorprendió con noticias importantes. He encontrado un trabajo nuevo, anunció mientras esperábamos el primer plato. En una consultoría financiera. Es más acorde con mi formación y paga mejor. Eso es maravilloso, Miguel, respondí sinceramente. ¿Cuándo comienzas? La próxima semana. Y hay algo más. Hizo una pausa como reuniendo valor. Me han ofrecido la posibilidad de un traslado a Madrid en 6 meses si todo va bien. Sentí una punzada de sorpresa y debo admitirlo de preocupación. Madrid es una gran oportunidad, pero ¿estás seguro? Creo que necesito un nuevo comienzo, mamá, dijo con determinación en su mirada. Barcelona tiene demasiados recuerdos ahora, demasiadas asociaciones con Sofía, con lo que hice, con quien fui. Comprendí su razonamiento, aunque la idea de tenerlo aún más lejos me entristecía. Madrid es una ciudad maravillosa, y está mi hermana Lucía, allí podrías tener familia cerca. Miguel sonrió evidentemente aliviado por mi reacción. Ya hablé con la tía Lucía. Dice que me ayudará a encontrar piso. Me alegro, dije y era verdad. A pesar de la distancia física que implicaría esta decisión, demostraba que Miguel estaba tomando control de su vida, estableciendo su propio camino. Hay otra razón para el cambio, añadió después de un momento jugueteando con su servilleta. He conocido a alguien. Tan pronto, no pude evitar la pregunta preocupada por su vulnerabilidad emocional tampoco después del trauma con Sofía. No es lo que piensas, explicó rápidamente. Es una compañera de terapia grupal, Ana. Hemos desarrollado una amistad. Ella también pasó por una relación abusiva y entiende el proceso de recuperación. Y ella está en Madrid. Su familia es de allí. Está considerando volver cansada de encontrarse con su ex en Barcelona. Hemos hablado de apoyarnos mutuamente en la transición como amigos. Estudié a mi hijo cuidadosamente. Había una calma en él que no había visto antes, una madurez que se estaba desarrollando a través del dolor y la recuperación. Me parece una idea excelente, dije finalmente. Nuevo trabajo, nueva ciudad, nuevos amigos. Un renacimiento. Miguel extendió su mano sobre la mesa y tomó la mía, un gesto que me sorprendió por su espontaneidad. Gracias por entenderlo. Y gracias por no rendirte conmigo incluso cuando lo merecía. Nunca me rendiré contigo, Miguel, pero tampoco volveré a permitir que me faltes al respeto o que alguien lo haga a través de ti. Lo sé, y es justo. Nuestro almuerzo continuó con conversaciones más ligeras, pero sentí que habíamos cruzado un umbral importante. Miguel estaba creciendo, no alejándose de mí, sino hacia una versión más saludable de sí mismo. Mientras tanto, mi trabajo como directora financiera trajo nuevos desafíos y satisfacciones. Javier, mi jefe, me asignó la supervisión de un proyecto importante, la expansión de la empresa a Valencia, con todo lo que eso implicaba en términos de análisis financieros, proyecciones y gestión de recursos. Te he elegido para esto porque confío en tu criterio, me dijo durante una reunión privada. No solo tus habilidades técnicas, que son excelentes, sino tu capacidad para mantener la calma en situaciones complejas. Agradezco la confianza en mí. Respondí genuinamente conmovida por el reconocimiento profesional. Semanas después, mientras trabajaba tarde en mi oficina finalizando una presentación para inversores, recibí una visita inesperada. Laura Martínez. En la puerta estaba una mujer joven, quizás de la edad de Miguel, con expresión nerviosa. Sí, soy yo, respondí intrigada. ¿En qué puedo ayudarte? Me llamo Claudia Vega, se presentó entrando tentativamente. Yo necesito hablar con usted sobre Sofía Álvarez. El nombre provocó una inmediata tensión en mi cuerpo. ¿Qué ocurre con ella? Claudia se sentó frente a mi escritorio retorciendo nerviosamente el asa de su bolso. Fui su víctima antes que ustedes. Estafó a mi padre hace 3 años. Durante la siguiente hora, Claudia me contó una historia dolorosamente familiar. Sofía había conocido a su padre, un viudo reciente, y había seguido casi exactamente el mismo patrón: mudarse a su casa, ganarse su confianza, aislarle gradualmente de su familia y finalmente robar objetos de valor que luego vendía. Mi padre no quiso denunciarla por vergüenza, explicó Claudia. Se culpaba a sí mismo por haber sido tan ingenuo. Pero cuando vi la noticia sobre el juicio contra Sofía, supe que tenía que hablar con usted. ¿Por qué ahora?, pregunté sinceramente curiosa. Porque Sofía ha estado contactando a mi padre desde prisión, respondió Claudia, su voz temblorosa de indignación.
Cartas manipuladoras donde se disculpa, dice que ha cambiado, que cuando salga quiere compensarle. Le está preparando para otra estafa. La noticia me inquietó profundamente. Sofía, incluso encarcelada, seguía buscando víctimas potenciales. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, pregunté. Necesito que me ayude a convencer a mi padre del peligro. Él está considerando perdonarla, incluso ayudarla económicamente cuando salga. Dice que todos merecemos una segunda oportunidad. Comprendí inmediatamente la preocupación de Claudia. Sofía era extraordinariamente hábil manipulando emociones, especialmente en hombres vulnerables que anhelaban compañía y afecto. Tu padre estaría dispuesto a hablar conmigo. Claudia asintió. Por eso estoy aquí. Le he hablado de usted, de cómo enfrentó a Sofía. Está dispuesto a escucharla. Acordamos un encuentro para el fin de semana. Claudia me abrazó impulsivamente antes de marcharse, sus ojos brillantes de gratitud. Gracias. No sabe lo que significa para mí tener una aliada en esto. El sábado siguiente me reuní con Rafael Vega, un hombre de unos 60 años, en su casa del barrio de Sands. Era un hombre distinguido con ojos amables pero tristes, que mostraba claramente las cicatrices emocionales de la manipulación de Sofía. Le compartí mi historia completa, incluyendo detalles que no habían salido a la luz durante el juicio. Le mostré copias del diario Plan Casa Nueva y la carta que Sofía me había enviado desde prisión. Reconozco este patrón, dijo Rafael después de leer los documentos, su voz quebrada por la emoción. Me decía exactamente las mismas cosas, que era especial, que nunca había conocido a alguien como yo, que juntos podríamos construir algo maravilloso. Sofía es una depredadora emocional profesional, expliqué suavemente. Sus palabras y acciones están calculadas para identificar vulnerabilidades y explotarlas. Sus cartas desde prisión parecen tan sinceras, murmuró Rafael señalando una pequeña pila de sobres sobre la mesa. Habla de redención, de haber encontrado a Dios, de querer reparar el daño causado. Puedo asegurarle que no ha cambiado, respondí firmemente. Las personas con su patrón de comportamiento rara vez lo hacen, solo perfeccionan sus técnicas de manipulación. Claudia, sentada junto a su padre, tomó su mano. Papá, por favor, no podría soportar verte herido de nuevo. Rafael miró las cartas, luego a su hija y finalmente a mí. Gracias por venir, Laura. Necesitaba escuchar esto, aunque duele reconocer cuán ingenuo he sido. No es ingenuidad, corregí suavemente. Es esperanza y bondad. Sofía sabe cómo utilizar esas virtudes contra nosotros. Antes de marcharme, Rafael tomó el montón de cartas y lo arrojó a la papelera con un gesto decidido. No más segundas oportunidades para quien no las merece. Mientras regresaba a casa en taxi, reflexioné sobre el extraño giro que había tomado mi vida. De víctima a consejera, de mujer manipulada a mentora que ayudaba a otros a reconocer y evitar la manipulación. Esa misma semana Mercedes me llamó con noticias inquietantes. Sofía ha solicitado un permiso penitenciario, me informó. Solo lleva 3 meses cumpliendo condena. ¿Tan pronto es eso posible? Es inusual, pero está utilizando una estrategia inteligente. Ha alegado motivos humanitarios, diciendo que su madre está gravemente enferma. Y es cierto, he contactado discretamente con Dolores. Está perfectamente bien, aunque preocupada porque Sofía le ha pedido que finja una enfermedad. La noticia no me sorprendió, pero sí me preocupó. Sofía estaba demostrando una vez más su capacidad para manipular el sistema. ¿Debería preocuparme?, pregunté. No creo que obtenga el permiso, me tranquilizó Mercedes. Su solicitud carece de informes médicos verificables, pero demuestra que sigue siendo la misma persona calculadora de siempre. Y sigue representando un peligro, añadí pensando en Rafael Vega y otros posibles objetivos futuros. Exactamente. Por eso quería mantenerte informada. Y por eso creo que deberíamos avanzar con el otro proyecto del que hablamos. El otro proyecto había sido idea de Mercedes semanas después del juicio. Me había sugerido canalizar mi experiencia para ayudar a otras personas, específicamente mujeres mayores vulnerables, a abusos económicos similares. El grupo de apoyo... Sí, pero estaba pensando en algo más formal ahora. Una fundación quizás, con recursos legales, orientación psicológica y educación financiera. La idea me entusiasmó inmediatamente. Usar mi trauma como catalizador para algo positivo, para prevenir que otras personas sufrieran experiencias similares. Me encanta la idea, respondí.
¿Por dónde empezamos? Ya he redactado los estatutos preliminares, dijo Mercedes siempre un paso adelante. Y tengo contactos en servicios sociales que podrían derivarnos casos y proporcionar espacios para reuniones. Yo puedo aportar capital inicial y contactos en el mundo financiero. Ofrecí mi mente ya trabajando en las posibilidades. Javier seguramente estaría dispuesto a que la empresa aporte algún tipo de patrocinio. Entonces está decidido. Fundación Dignidad nace oficialmente hoy. El nombre me pareció perfecto. Dignidad era exactamente lo que Sofía había intentado arrebatarme y exactamente lo que había recuperado al enfrentarla. 6 meses después del juicio, mi vida había adquirido una nueva y satisfactoria rutina. Dividía mi tiempo entre mi trabajo como directora financiera, donde había logrado que el proyecto de expansión a Valencia fuera un éxito, y la naciente Fundación Dignidad, que ya había comenzado a ofrecer talleres y asesoramiento legal a mujeres vulnerables. Miguel se había trasladado a Madrid como había planeado. Su nuevo trabajo iba bien, y su amistad con Ana parecía haberse desarrollado en algo más profundo, aunque ambos avanzaban con prudente lentitud conscientes de sus heridas previas. Nos comunicábamos regularmente por videollamada y había viajado a Barcelona un fin de semana para ayudarme con el lanzamiento oficial de la fundación. Verlo defender públicamente nuestra causa hablando abiertamente sobre su experiencia como cómplice involuntario en el abuso económico me llenó de un orgullo que apenas podía contener. «Estuviste brillante», le dije mientras cenábamos después del evento inaugural. «Solo dije la verdad», respondió con sencillez. Y si mi historia puede ayudar a otras personas a reconocer las señales de manipulación, entonces algo bueno habrá salido de todo esto. Algo bueno ya ha salido, afirmé mirándolo con afecto. Te has convertido en el hombre que siempre supe que podías ser. Miguel sonrió ligeramente avergonzado por el cumplido. Tengo buenos genes, bromeó, y una madre que supo establecer límites cuando más lo necesitaba. Nuestra relación había evolucionado hacia algo que nunca habría imaginado, una amistad adulta, basada en el respeto mutuo, sin las complicadas dinámicas de dependencia y culpa que habían caracterizado nuestros años anteriores. Un martes por la mañana, mientras revisaba solicitudes de ayuda legal para la fundación, recibí una llamada de Dolores Álvarez. «Laura, necesito verte urgentemente», dijo sin preámbulos, su voz tensa de preocupación. Nos encontramos en una cafetería cerca de mi oficina. Dolores parecía agotada, con profundas ojeras bajo los ojos. «Sofía ha conseguido el permiso penitenciario», me informó en cuanto nos sentamos. 3 días la próxima semana, supuestamente para visitarme a mí y su madre enferma. «Pero tú no estás enferma», señalé lo obvio. «No, pero contraté a una actriz para que se hiciera pasar por mi médica y proporcionara los informes que Sofía necesitaba». La vergüenza era evidente en su rostro. «Me amenazó Laura. Dijo que si no la ayudaba se aseguraría de que un amigo me visitara cuando saliera definitivamente». La manipulación y el chantaje de Sofía continuaban incluso desde prisión. «¿Has informado a las autoridades?» «Tengo miedo», admitió Dolores. «Sofía conoce a gente peligrosa, personas que conoció antes y durante su tiempo en prisión». «¿Por qué me cuentas esto a mí?» Dolores me miró directamente, su expresión una mezcla de miedo y determinación. «Porque vas a ser su primer objetivo cuando salga. No ha dejado de hablar de ti, de cómo arruinaste sus planes. Y ahora con esa fundación eres una amenaza aún mayor para ella». Un escalofrío me recorrió la espalda. La idea de que Sofía siguiera obsesionada conmigo planeando algún tipo de venganza era perturbadora. «¿Qué sugiere que haga?» «Prepárate», respondió Dolores simplemente. «Refuerza tu seguridad, informa a tus allegados. Sofía no ataca directamente. Manipula, crea situaciones, utiliza a terceros». «Gracias por la advertencia», dije genuinamente agradecida a pesar de las inquietantes noticias. «Es lo mínimo que puedo hacer», respondió con una sonrisa triste. «A veces pienso que si hubiera actuado antes, cuando Sofía era joven, quizás habría podido cambiar su rumbo. No podemos cargar con la responsabilidad de las decisiones de otros, ni siquiera de nuestros hijos», le aseguré, comprendiendo su dolor maternal. Nos despedimos con un abrazo, una extraña alianza forjada a través del dolor compartido causado por Sofía. De inmediato informé a Mercedes, quien tomó la amenaza con total seriedad. Reforzamos la seguridad en mi apartamento, cambiando nuevamente las cerraduras e instalando un sistema de alarma más sofisticado. También notificamos a la policía sobre la potencial amenaza, aunque como señaló el oficial,
No podían hacer mucho hasta que hubiera un acto concreto. Simplemente manténganos informados de cualquier incidente sospechoso, fue su recomendación. Los 3 días del permiso de Sofía llegaron y pasaron sin incidentes. Según Dolores, Sofía había permanecido en su casa aparentemente dócil, hablando de planes de reinserción y remordimientos. Pero Dolores no se dejó engañar. «Está planeando algo», me dijo por teléfono. «La conozco demasiado bien». Segundo clímax, 2 semanas después, mientras salía de una reunión tarde en la oficina, noté un coche aparcado frente al edificio con alguien dentro. No le di importancia hasta que al tomar un taxi me percaté de que el mismo vehículo comenzaba a seguirnos. Le pedí al taxista que diera algunas vueltas innecesarias para confirmar mis sospechas. Efectivamente, el coche mantenía la distancia, pero seguía cada giro. «Señor, creo que nos están siguiendo», le informé al conductor. «¿Podría llevarme a la comisaría más cercana en lugar de a mi dirección?» El taxista, un hombre mayor con expresión paternal, asintió gravemente. «No se preocupe, señora. Conozco algunos trucos». Realizó una serie de giros bruscos y cambios de carril que finalmente despistaron al vehículo seguidor. Aliviada pero aún inquieta, decidí continuar hasta la comisaría para reportar el incidente. Al llegar descubrí que no era la primera persona en reportar algo similar. Rafael Vega, el padre de Claudia, había denunciado a un hombre sospechoso vigilando su casa. «Creemos que puede estar relacionado con Sofía Álvarez», me explicó la misma oficial que había recibido mi denuncia anterior. El señor Vega recibió amenazas después de negarse a depositar dinero en la cuenta de economato de la señorita Álvarez. ¿Han identificado al sospechoso? Aún no, pero hemos aumentado la vigilancia en la zona. Salí de la comisaría con una mezcla de preocupación e indignación. Sofía, incluso con movilidad limitada, seguía extendiendo su red de manipulación y amenazas. Decidí no regresar a mi apartamento esa noche. Llamé a Carmen, quien inmediatamente me ofreció su casa. «Quédate el tiempo que necesites», insistió. «De hecho, quédate hasta que tengamos certeza de que es seguro». La noche siguiente recibí una llamada inesperada. Era un número que no reconocí. «Laura Martínez». La voz masculina al otro lado de la línea era grave y áspera. «Sí, ¿quién habla? Sí». «Un amigo de Sofía. Tiene un mensaje para usted». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la calma. «¿Qué mensaje?» «Que disfrute de su fundación mientras pueda. Sería una pena que algo desafortunado ocurriera, un incendio quizás o un robo». «Estoy grabando esta llamada», mentí intentando que mi voz no temblara. «Y la policía ya está al tanto de las amenazas». Hubo una pausa, luego una risa seca. «Solo transmito el mensaje, señora. Que tenga una buena noche». Inmediatamente llamé a Mercedes, quien se presentó en casa de Carmen media hora después. Escuchó mi relato con expresión grave. «Esto cruza una línea legal clara», dijo. «Amenazas explícitas, intimidación. Podemos solicitar medidas de protección inmediatas y, más importante, esto podría afectar la posibilidad de que Sofía obtenga más permisos o beneficios penitenciarios. ¿Y si niega cualquier conexión con estas amenazas? Por eso necesitamos pruebas», respondió Mercedes pragmáticamente. «Instalaremos grabadoras en tu teléfono y sugiero que uses una aplicación de grabación en tu móvil por si recibe más llamadas». Los días siguientes fueron tensos. Seguí trabajando y viviendo entre mi oficina y casa de Carmen, siempre atenta a cualquier cosa sospechosa. Miguel, informado de la situación, quiso volver inmediatamente a Barcelona, pero lo persuadí de permanecer en Madrid. «No conseguiríamos nada con que vinieras», le expliqué. «Y honestamente prefiero saber que estás a salvo y lejos». La segunda llamada llegó una semana después, esta vez mientras estaba en la oficina. «¿Ha pensado en nuestra conversación, señora Martínez?» Activé la grabadora discretamente. «Si se refiere a las amenazas, sí. He reforzado la seguridad en todos los locales de la fundación y en mi casa. También he informado a la policía y a la fiscalía». «Impresionante», respondió la voz con falsa admiración. «Pero innecesariamente complicado. Sofía solo quiere una pequeña compensación por los problemas causados. Digamos, 50.000 euros. Una transferencia simple y todo este asunto desaparece. Y debo suponer que ese dinero iría directamente a Sofía en prisión. Los detalles no son importantes. Lo que importa es su tranquilidad. Dígale a Sofía que mi respuesta es no», respondí con firmeza. «No negocio con extorsionadores.
Y que sepa que cada amenaza, cada intento de intimidación, solo fortalece mi determinación para ayudar a más personas a reconocer y combatir a depredadores como ella. Hubo un silencio prolongado luego. Se arrepentirá de esta decisión. La llamada terminó abruptamente. Inmediatamente envié la grabación a Mercedes y a la policía. Esa misma tarde, mientras salía de la oficina, noté que el coche sospechoso había regresado. Esta vez decidí enfrentar la situación de manera diferente. En lugar de huir, caminé directamente hacia el vehículo sacando ostensiblemente mi teléfono y apuntando la cámara hacia el conductor. El coche arrancó inmediatamente alejándose a toda velocidad, pero no antes de que pudiera capturar una imagen parcial de la matrícula. La policía identificó al propietario del vehículo, Héctor Ruiz, un exconvicto con antecedentes por estafa y extorsión, que había coincidido con Sofía en prisión durante su detención preventiva. «Tenemos suficiente para interrogarlo», me informó la oficial. «Y con las grabaciones de las llamadas podemos establecer un patrón de acoso y amenazas». Héctor fue detenido 2 días después. Durante el interrogatorio, aparentemente intimidado por las pruebas acumuladas, decidió cooperar a cambio de un acuerdo de reducción de cargos. «Sofía lo planeó todo desde prisión», confirmó la oficial cuando me llamó para informarme. «Utilizó sus privilegios de comunicación para organizar esta campaña de intimidación. También ha estado extorsionando a otras víctimas anteriores. ¿Qué pasará con ella ahora? Perderá todos sus beneficios penitenciarios. Nada de permisos, nada de comunicaciones sin supervisión estricta, y su condena posiblemente se extenderá por estos nuevos delitos». La noticia trajo un alivio inmediato. Sofía estaría contenida, incapaz de causar más daño por un tiempo considerable. Esa noche regresé por fin a mi apartamento. Carmen insistió en acompañarme, preocupada por mi seguridad emocional más que física. «¿Estás segura de que quieres quedarte sola?», preguntó mientras me ayudaba a desempacar. «Necesito reclamar mi espacio», respondí con determinación. «No dejaré que el miedo me mantenga alejada de mi propio hogar». Carmen asintió comprendiendo. «Estaré a una llamada de distancia». Cuando finalmente quedé sola, realicé un curioso ritual. Recorrí cada habitación lentamente, tocando objetos familiares, reafirmando mi presencia y mi propiedad. Este era mi santuario, ganado con esfuerzo y protegido con determinación. Ninguna amenaza cambiaría eso. Un año pasó sorprendentemente rápido. La Fundación Dignidad se había convertido en un recurso respetado, ayudando a docenas de mujeres a protegerse de situaciones de abuso financiero y emocional. Habíamos ampliado nuestros servicios para incluir asesoramiento jurídico, apoyo psicológico y educación financiera. Miguel se había establecido firmemente en Madrid, ascendido en su trabajo y desarrollado una relación estable con Ana, quien resultó ser una joven sensata y comprensiva, exactamente lo que mi hijo necesitaba después de su experiencia traumática. Yo misma había experimentado cambios significativos. A los 59 años me sentía más segura y plena que nunca. Mi carrera profesional estaba en su mejor momento, había desarrollado un círculo social sólido y disfrutaba de una independencia que saboreaba plenamente. En mi cumpleaños, Miguel vino desde Madrid con Ana, quien me conocería por primera vez. Organicé una pequeña celebración en mi terraza con Carmen Isabel y algunos colegas de trabajo. Ana resultó ser exactamente como Miguel la había descrito: inteligente, cálida y con una fortaleza tranquila que evidenciaba su propio camino de recuperación después de una relación tóxica. «Su hijo habla maravillas de usted», me dijo cuando tuvimos un momento a solas. «Dice que le enseñó la lección más importante de su vida». «¿Qué lección sería esa?», pregunté, genuinamente curiosa. «Que el amor verdadero incluye responsabilidad y respeto, que amar a alguien no significa permitirle cualquier comportamiento». Sonreí conmovida por la profundidad de comprensión que Miguel había alcanzado. «Es una lección que yo misma tardé demasiado en aprender». «Nunca es tarde para crecer», respondió Ana con sabiduría. «Miguel y yo intentamos recordarlo todos los días». La fiesta continuó con risas, anécdotas y el tipo de camaradería genuina que solo puede surgir entre personas que han enfrentado desafíos y han salido fortalecidas. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, Miguel me entregó un pequeño paquete. «Es de parte de Ana y mía», explicó. «Un símbolo de algo que hemos estado discutiendo». Dentro del paquete había un juego de llaves con un llavero en forma de árbol. «Son las llaves de un pequeño chalet en la Sierra de Madrid», explicó Miguel. «Lo hemos comprado como inversión, pero también como un lugar donde puedas quedarte cuando nos visites.
Y quizás algún día como un lugar donde podamos reunirnos como familia. Familia, repetí captando algo en su tono. Miguel y Ana intercambiaron una mirada cómplice. Estamos comprometidos, reveló Miguel tomando la mano de Ana. Nos casaremos el próximo verano. La noticia me llenó de una alegría que no esperaba. No era solo la felicidad por el compromiso de mi hijo, sino la profunda satisfacción de ver que había encontrado un camino hacia una relación sana basada en respeto mutuo y comunicación honesta. Estamos planeando una ceremonia pequeña, continuó Ana, solo familia y amigos cercanos. Y nos preguntábamos, añadió Miguel con cierta timidez, si estarías dispuesta a oficiar la ceremonia civil, como jueza de paz. La petición me sorprendió. Yo oficiar vuestra boda, has sido un ejemplo de integridad y fortaleza para ambos, explicó Ana. No se me ocurre nadie mejor para unirnos legalmente. Las lágrimas asomaron a mis ojos. Este era un honor que nunca habría anticipado, un reconocimiento que trascendía la simple relación madre-hijo para reconocer el crecimiento personal que todos habíamos experimentado. Sería un honor absoluto, respondí. Esa noche, después de que todos se marcharan, me senté en mi balcón contemplando las luces de Barcelona. Pensé en el largo camino recorrido desde aquella mañana en que descubrí mi casa vacía hasta este momento de paz y plenitud. Tercer clímax. A la mañana siguiente fui despertada por una llamada urgente de Mercedes. Laura, acabo de recibir una notificación. Sofía ha solicitado una reunión contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué razón? Dice que quiere disculparse personalmente antes de ser trasladada a un centro penitenciario de alta seguridad. Aparentemente sus actividades desde prisión han resultado en un endurecimiento de su régimen. Mi primer impulso fue rechazar categóricamente la solicitud. ¿Qué podría ganar encontrándome cara a cara con la mujer que había intentado destruir mi vida? ¿Qué opinas?, pregunté a Mercedes valorando su consejo legal. Legalmente no hay ninguna obligación, pero psicológicamente podría ofrecerte un cierre definitivo. Reflexioné durante varios días. Consulté con mi terapeuta, a quien había comenzado a ver regularmente desde los incidentes con Sofía. Su opinión fue cautelosa pero abierta. Si decides verla, hazlo desde tu fortaleza, no desde una necesidad de confrontación o validación, y establece límites claros para el encuentro. Finalmente decidí aceptar la reunión, pero con condiciones estrictas. Sería en la prisión con presencia de guardias limitada a 15 minutos, y Mercedes estaría conmigo. El día del encuentro me vestí con especial cuidado, eligiendo un traje formal que me daba confianza. No era vanidad, era armadura. La sala de visitas de la prisión era austera pero limpia. Esperamos varios minutos hasta que finalmente apareció Sofía, escoltada por 2 guardias. El cambio en su apariencia me sorprendió. La mujer elegante y sofisticada que había conocido había desaparecido. En su lugar estaba una figura más delgada, con el pelo recogido sin estilo y el uniforme gris de prisión. Sin embargo, sus ojos conservaban esa inteligencia calculadora que la caracterizaba. Laura, saludó con una inclinación de cabeza. Gracias por venir. No estoy aquí por gratitud, respondí con calma. Estoy aquí para escuchar lo que consideras tan importante como para solicitar esta reunión. Sofía esbozó una sonrisa tenue. Directa al punto como siempre. Es una cualidad que ahora aprecio, aunque antes me irritaba. Tienes 15 minutos, le recordó Mercedes. Sugiero que los aproveches. Sofía asintió juntando las manos sobre la mesa. Quería verte una última vez antes de mi traslado. Quería que supieras que reconozco mi derrota. Esto no era una competición, respondí. Para ti quizás no. Para mí todo en la vida es una transacción, una negociación de poder. Y tú me ganaste justamente. Sus palabras no sonaban a disculpas, sino a reconocimiento entre adversarios. Me recordó que Sofía nunca había operado con la misma brújula moral que la mayoría de las personas. ¿Eso es todo? ¿Querías reconocer tu derrota? No, admitió Sofía. También quería decirte que tu hijo está a salvo. La afirmación me tomó por sorpresa. ¿A qué te refieres? Cuando supe de su compromiso, consideré brevemente contactarlo. Por venganza, supongo. Un último intento de manipulación. Hizo una pausa estudiando mi reacción. Pero decidí no hacerlo. ¿Por qué?, pregunté genuinamente curiosa. Sofía pareció reflexionar un momento antes de responder. Porque comprendí que ya no funcionaría. Miguel ha cambiado. Ya no es el hombre manipulable que conocí.
Su percepción era sorprendentemente aguda. Y esa comprensión te llevó a renunciar a tus planes. Soy muchas cosas, Laura, pero no estúpida. Reconozco cuando una estrategia es inviable. Supongo que debería sentirme aliviada, comenté secamente. Deberías, respondió Sofía con inesperada sinceridad. Porque tu victoria no fue solo sobre mí, fue salvar a tu hijo de sí mismo. Sus palabras, aunque manipuladoras como siempre, contenían un núcleo de verdad que no pude negar. Mi confrontación con Sofía había sido tanto por Miguel como por mí misma. Nuestro tiempo casi termina, señaló Mercedes consultando su reloj. Sofía asintió. Una última cosa. He sabido de tu fundación, ayudando a mujeres a protegerse de personas como yo. ¿Así es? Es irónico, ¿no crees que mi mayor fracaso haya resultado en algo que podría impedir que otros como yo tengan éxito? No pude evitar una sonrisa tenue. La vida tiene esas ironías. Nunca cambiaré, Laura, dijo Sofía con inesperada franqueza. No soy capaz de sentir empatía o remordimiento como tú los entiendes, pero puedo reconocer la superioridad estratégica. Y tú me superaste en todos los niveles. Sus palabras confirmaban lo que ya sabía. Sofía veía el mundo únicamente en términos de poder y manipulación. Para ella, nuestra interacción había sido solo un juego que había perdido, no una lección moral. Adiós, Sofía, dije levantándome. Espero sinceramente que encuentres algún tipo de paz en tu vida. Eso suena al tipo de cosa que alguien como tú diría, respondió con una sonrisa sardónica. Siempre buscando redención incluso para aquellos que no la desean ni la merecen. Mientras salíamos, Sofía llamó mi nombre una última vez. Me giré. Tu casa, dijo. Realmente era hermosa. Nunca fue solo por el dinero. Realmente quería ese espacio que habías creado. Era lo más cercano a un cumplido genuino que jamás obtendría de ella. Al salir de la prisión sentí una libertad profunda, como si me hubiera desprendido de un peso invisible que aún cargaba. ¿Estás bien?, preguntó Mercedes mientras caminábamos hacia el coche. Sorprendentemente sí, respondí. Creo que necesitaba esto. Necesitaba verla como realmente es, no un monstruo todopoderoso, sino simplemente una mujer dañada, incapaz de conexiones auténticas. ¿Crees que decía la verdad sobre dejar a Miguel en paz? En su propia manera retorcida, sí. Sofía es pragmática ante todo. Sabe cuando una estrategia ya no funcionará. Regresamos a Barcelona en un silencio contemplativo. La reunión con Sofía había proporcionado un cierre que no sabía que necesitaba. No hubo perdón ni reconciliación, ni tampoco eran necesarios. Solo un reconocimiento mutuo y una finalidad. Mi cumpleaños número 60 llegó con una celebración que nunca habría imaginado 2 años atrás. Miguel y Ana viajaron desde Madrid. Carmen e Isabel organizaron una fiesta sorpresa y colegas de la fundación se unieron para un evento que combinaba celebración personal con reconocimiento profesional. Durante el brindis, Miguel tomó la palabra. Hace 2 años creía conocer a mi madre, comenzó. Pensaba que era simplemente una mujer buena y generosa, quizás demasiado complaciente para su propio bien. Hizo una pausa a sus ojos, encontrando los míos entre la multitud. Pero descubrí a una mujer mucho más compleja y admirable. Una mujer con la fortaleza para establecer límites cuando eran necesarios, con la sabiduría para ofrecer segundas oportunidades cuando eran merecidas y con la capacidad de transformar su dolor en ayuda para otros. Levantó su copa. Por Laura Martínez, mi madre, mi ejemplo, y la mujer más valiente que conozco. Las lágrimas brotaron libremente mientras los invitados se unían al brindis. No eran lágrimas de tristeza, sino de reconocimiento y gratitud por el camino recorrido. Después, mientras los invitados disfrutaban del buffet, Carmen se acercó con una sonrisa cómplice. ¿Quién habría pensado hace 2 años que estaríamos aquí?, comentó observando la animada reunión. Ciertamente no yo, admití. Pensaba que había perdido todo. Y en cambio encontraste algo que ni siquiera sabías que buscabas. ¿Qué cosa? A ti misma, Laura. A la verdadera Laura que había estado escondida bajo años de complacencia y sacrificio. Sus palabras resonaron con una verdad profunda. A través del dolor y la traición había redescubierto partes de mí que había olvidado o suprimido: mi fortaleza, mi determinación, mi capacidad para establecer límites saludables. La noche avanzó con música, conversaciones y risas. Observé a Miguel y Ana bailando sus movimientos sincronizados, reflejando la armonía de su relación.
Vi a mis colegas de la fundación discutiendo animadamente nuevos proyectos. Contemplé a mis amigas Carmen e Isabel que habían estado conmigo en mis momentos más oscuros. Cerca de la medianoche me escabullí hasta la terraza para disfrutar de un momento de soledad contemplativa. Barcelona se extendía ante mí un tapiz de luces bajo un cielo estrellado. Miguel me encontró allí minutos después. «¿Todo bien, mamá?», preguntó uniéndose a mí en la barandilla. «Perfectamente», respondí con sinceridad. Solo necesitaba un momento para asimilarlo todo. Nos quedamos en silencio disfrutando de la vista y la compañía mutua. «¿Recuerdas cuando te dije que no podías volver a casa?», pregunté finalmente. Miguel asintió. «El día más difícil de mi vida, y también el más necesario». «¿Sigues entendiéndolo así, como necesario?» «Completamente», respondió sin vacilación. Sin ese momento, sin esas consecuencias claras, habría seguido el mismo patrón destructivo. Quizás no con Sofía, pero con alguien similar. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Miguel tomó mi mano. «Fuiste exactamente lo que necesitaba. No mi amiga, no mi cómplice. Mi madre con la fortaleza para poner límites incluso cuando dolía». Sus palabras disiparon cualquier duda persistente. La decisión que había tomado, aunque dolorosa, había sido el catalizador para el crecimiento de ambos. «Ana es maravillosa», comenté cambiando de tema. «Estáis bien juntos». «Lo estamos», coincidió Miguel con una sonrisa. «Nos entendemos de una manera que nunca experimenté con Sofía. No es solo amor, es respeto, comunicación honesta». «Ese es el secreto», asentí. El respeto mutuo es el fundamento de cualquier relación saludable, sea romántica, familiar o de amistad. «Una lección que tú me enseñaste», reconoció, «y que espero poder transmitir algún día». La implicación de sus palabras nietos, una continuación familiar, flotó entre nosotros como una promesa dulce pero no urgente. «¿Sabes qué me dijo Ana anoche?», continuó Miguel. «Que estaba nerviosa por conocerte porque temía no estar a la altura». «¿A la altura de qué?». «De la mujer que enfrentó y derrotó a Sofía Álvarez, la mujer que fundó una organización para ayudar a otros en situaciones similares, la mujer que transformó su trauma en propósito». Reí suavemente. «Creo que exagera un poco». «No lo creo», respondió Miguel con seriedad. «Eres un ejemplo para más personas de las que imaginas, mamá». Regresamos a la fiesta, que continuó hasta altas horas de la madrugada. Cuando finalmente los últimos invitados se marcharon y quedé sola en mi apartamento, realicé un pequeño ritual que se había convertido en costumbre. Recorrí lentamente cada habitación, agradeciendo mentalmente por el espacio seguro que había creado y protegido. Este era mi hogar, mi santuario ganado con esfuerzo y defendido con determinación. En mi dormitorio abrí el joyero donde guardaba el anillo de compromiso de Carlos, el que Sofía había intentado robar y que Miguel había salvado. Lo deslicé en mi dedo, algo que rara vez hacía, y sonreí al pensar en cómo Carlos habría estado orgulloso de la mujer en que me había convertido. A la mañana siguiente tomé café en mi balcón, contemplando el amanecer sobre Barcelona. Mi teléfono sonó con un mensaje de Mercedes. «Primera reunión de la fundación hoy a las 10. Lista para cambiar más vidas». Sonreí mientras respondía afirmativamente. A mis 60 años, sentía que mi vida estaba comenzando de nuevo, rica en propósito y posibilidades. El dolor de la traición de Miguel y Sofía nunca desaparecería completamente. Las cicatrices permanecerían como recordatorios de lecciones aprendidas, pero había transformado ese dolor en algo valioso no solo para mí, sino para otros. Mi casa ya no estaba vacía ni invadida. Estaba llena de paz, de propósito, de una vida auténticamente mía. Y eso descubrí era el verdadero significado de hogar.